Capítulo 36. Piezas cambiantes. Patrullar en solitario era extraño. Para ser claros, Kei nunca estuvo completamente solo, porque Isobu ocupaba mucho espacio mental y generalmente absorbía las vistas y los sonidos de la vida de la ciudad con el aire de alguien que sabía que el tiempo corre. Tarde o temprano, ambos estarían de regreso en Konoha y la novedad desaparecería. Pero cuando se trataba de cuerpos físicos, Kei simplemente deambulaba por los tejados de la ciudad hasta que encontraba problemas o algo que valiera la pena observar. Era ineficiente en un mundo de cámaras de seguridad y transporte público, pero le dio tiempo para pensar. Y eso significaba que estaba cumpliendo con horarios al estilo de Batman sin el beneficio de una red de apoyo o un montón de dispositivos. O un trabajo diurno que le permitiera dormir durante todo el turno. Cortejar. No puedo pasar por alto la necesidad humana de dormir por ti. No lo sé, pensó Kei. Una vez más había robado la apariencia de otra persona, esta vez Nara Shikane, y había puesto una máscara sin marcar sobre el rostro falso. Ese fue casi el único cambio. Kei no había regresado a Ciudad Osu hasta ahora. El encuentro de Stein con Obito y Kakashi inicialmente la había convencido de que no tendría que hacerlo. Isobu puso los ojos en blanco. Pensamientos ilusorios. Ella no hacía muchos cálculos numéricos durante su trabajo diario, ni como estudiante ni como shinobi, pero muchas otras personas sí lo hacían. Leer informes de noticias y charlar con sus compañeros de equipo reveló algunas conjeturas útiles. Mientras corría por los tejados sin compañeros de equipo, cualquier cosa ayudaba. Incluso una hoja de revisión mental. No es que nada en la ciudad pueda ser una amenaza para nosotros. Verdadero. Pero debería ser una regla no terminar solo en algún lugar y simplemente hablar solo durante 3 horas. ¿Podrías intentar hablar conmigo en su lugar? No lo hago siempre. Aún así, Kei se detuvo bruscamente en la grava del tejado para descansar, pensar y ver qué más podía encontrar. En primer lugar, la brecha de seguridad que dejó suelto a Stein nuevamente fue casi con certeza obra de la Liga de Villanos. Si bien la organización parecía tener la friolera de 2 agentes de campo completos, el grupo de sospechosos era bastante poco profundo para empezar cuando la teletransportación era tan rara. Gracias a su poder y juicio, Kurohiri fue vital para sus operaciones. Era solo que su utilidad también era la razón por la que los héroes no habían rastreado a la incipiente organización y no le habían dado la paliza de su vida. En segundo lugar, Stein era un asesino en serie con un modus operandi conocido y un Kirk ahora publicitado. Si bien sus muchachos lo habían derrotado con poco esfuerzo, la mayoría de los héroes no tenían quirks específicamente adecuados para luchar contra alguien que podía matar en su tiempo libre inmediatamente después de extraer la sangre de su enemigo. Varios héroes que corrían alrededor de Musutafu ni siquiera eran luchadores aceptables para los estándares de Kei. Con la OA ahí mismo, tuvo que preguntarse si con el tiempo se volverían complacientes. Era una situación que Stein parecía tomar como su pesadilla personal, si las estadísticas de criminalidad que había leído eran precisas. Y luego la gente murió. En tercer lugar, los informes de noticias siguieron al Hero Killer con un enfoque verdaderamente ridículo. Había una cultura otaku de héroe escrita en la sangre de la sociedad, y venía con su correspondiente contraparte centrada en los villanos. Kei pensó que si al menos un mundo podía tener clubes de fans de asesinos en serie, Aníbal Lecter es un ejemplo ficticio destacado, entonces probablemente habría muchos títeres. Si bien encontró todo el concepto personalmente desagradable, la información facilitó el seguimiento de los movimientos de Stein a grandes rasgos. Al menos eso le decía que todavía estaba en la ciudad de Osu. Eso todavía era algo. Además de todo lo demás, sus incidentes de apuñalamiento generaron un nivel de paranoia entre la población de héroes que Kei encontró más molesto que cualquier otra cosa. Era difícil ser un loco enmascarado corriendo suelto por los tejados y cosas así si los héroes de repente empezaban a mirar hacia arriba con más frecuencia. Si no fuera por la creciente población de esta zona, ni siquiera esa cautela sería un factor. Ya habrías derrotado a este humano hasta someterlo. La metrópoli de Tokio tenía millones de personas viviendo en ella.
Encontrar a una persona específica en ese tipo de pajar no se había vuelto mágicamente menos doloroso desde que los compañeros de Kei encontraron a Stein la primera vez. «Pareces aburrido», comentó Isobu. «Lo soy», respondió Kei. Se sentó en lo alto de una salida de aire acondicionado en la azotea y sacó un kunai para quitar piedras de las suelas de sus botas. Mientras el ruido de rascar se unía al zumbido general de la vida de la ciudad, Kei dirigió sus pensamientos hacia Isobu. Es realmente extraño estar haciendo tareas de limpieza así. Quiero decir, sé que el director no podría pedirnos que hiciéramos nada por segunda vez, pero... La limpieza del campo de batalla alguna vez fue una de tus tareas, dijo Isobu. Esto no podría ser más oneroso. De eso hace más de 4 años. Esto es ahora. Siguió siendo la peor responsabilidad de las experiencias de Kei en la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Los acontecimientos lo habían superado por una milla de campo, pero eran completamente diferentes. Isobu suspiró. Podrías intentar patrullar la calle disfrazado, en lugar de seguir aumentando tu sufrimiento. Y pude. Kei miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie a la vista de inmediato, luego se deslizó por el costado de la unidad de aire acondicionado. Un salto rápido la hizo saltar por el costado del edificio y deslizarse por los ladrillos hasta el callejón de abajo, y reemplazó su disfraz completo por uno nuevo. Sensei, pero con ropa civil apropiada para la ciudad. Mira, no tenía por qué ser original. Sus disfraces rara vez lo eran. Y todavía era mucho más fácil moverse por las ciudades de noche cuando era adulto que cuando era adolescente. Deambular por las calles era, al menos, más estimulante visualmente que los tejados. A las 9:30, las calles estaban menos congestionadas que durante las horas punta. Le dio a Kei una mejor visión de los héroes que patrullaban, los asalariados que buscaban un bar decente y los posibles puntos problemáticos como los vería la gente normal. Isobu envió una impresión general de inquietud. Kei lo notó. ¿Te molesta la ciudad? No te molesta. El chakra de Isobu cambió. La piedra de la playa voló. La vista es diferente desde el suelo. La gran cantidad de cuerpos humanos. Qué espeluznante, ¿no? Dijo una voz de hombre desde el bar más cercano. Él y su homólogo de la era grunge parecían estar tomando un descanso para fumar. Quiero decir, sé que los héroes tienen muchas máscaras, pero ¿por qué no hemos oído hablar de estas nuevas? La mayoría de los héroes tienen marketing y agencias. Que se joda si lo sé, hombre, dijo el otro. Parece que se están multiplicando. Kei se acercó, manteniéndose parcialmente en las sombras. Había un truco para parecer que uno no estaba escuchando a escondidas. Tener un teléfono afuera y mantener los ojos fijos en la pantalla mientras se desplaza. Tenía acceso a internet a través de su teléfono, pero parecía que escuchar conversaciones incidentales funcionaba la mayoría de las veces. Todos estos avistamientos, bien podrían ser intentos de detectar un Tsuchinoko, dijo el segundo tipo. Son las máscaras de animales las que me desconciertan. Kei hizo una pausa, definitivamente ya no mantenía su atención en su teléfono. Espera, ¿hay alguna foto sincera? Una búsqueda rápida en sitios de noticias y había algunas imágenes. La USG había sido completamente destrozada cuando Kei fue arrojada a través de la estructura, y Kei ya sabía que su forma encapuchada B2 era considerada un villano rebelde al azar que no fue capturado en el momento. Sin embargo, fue la primera vez que vio la máscara Ambu de Obito en detalle, excepto en persona. Desplazarse un poco más y buscar en algunos equivalentes más de vídeos de teléfonos móviles le proporcionó más pruebas. Imágenes borrosas, en su mayoría, pero podía distinguir los perfiles de las máscaras de Kakashi y Obito. Los pies de foto declaraban que las fotografías habían sido tomadas durante el mismo periodo de tiempo en el que sus hijos perseguían a Ingenium. Más de 9 millones de personas y casi la misma cantidad de cámaras de teléfonos móviles. Bueno, mierda. Kei se dirigió a la estación de tren durante los siguientes minutos, cambiando de disfraz 2 veces más antes de aterrizar nuevamente en la forma de Genma después de una ruleta mental. El obligatorio sembón fantasmal de palillo de dientes se movió cuando encontró un hueco y escribió un mensaje en su teléfono.
Su tren de regreso a Musutafu no llegaría hasta dentro de unos minutos, así que esperó afuera el primer anuncio. TMNT. Tus disfraces son prohibidos. Tendré que parar. TMNT. Volviendo a lo básico, aquí. No hubo respuesta a su orden medio indirecta, y no la habría hasta dentro de 2 días. Obito no estaba programado para regresar al menos por tanto tiempo. Sensei podría necesitarlo para algo, hasta donde Kei sabía, así que todo lo que podía hacer era avisar a su compañero de equipo y cruzar los dedos. Una vez más, el jutsu de transformación se estaba ganando su sustento. De alguna manera. Estaba sacando mucho provecho de los trucos más simples del libro ninja. Al menos en lo que respecta a las cámaras de vigilancia. La visión nocturna de Kei era al menos lo suficientemente buena como para captar otras sombras en movimiento. Uno en particular era un poco menos sutil de lo que pensaba. No la había visto bien todavía, pero la atención hostil mantenía los pelos de su nuca erizados. Había una delgada línea entre la hiperconciencia en el campo de batalla y la paranoia, y a Kei le gustaba pensar que conocía cada lado del otro. Bueno, no había ninguna razón para involucrar potencialmente a civiles en una lucha entre superpotencias. Tendría que perder el tren. Kei salió de la estación de tren y se dirigió al callejón sin salida más cercano. Bien. Kei preguntó al aire aparentemente vacío. Miró hacia el fondo del callejón como si no le preocupara en absoluto su nuevo acosador. Si lo que quieres es una pelea, acabemos con esto. Este imbécil en particular no parecía ser del tipo que monóloga. Hubo un ruido que Kei describiría más tarde como un raspado artificial, casi como una tela deslizándose sobre otra tela. Mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, rollos de tela azotaron el aire como un ser vivo y la rodearon incluso antes de que se diera la vuelta correctamente. No era exactamente el ataque que esperaba. Sin ser vista bajo su técnica de transformación, Kei hizo el sello con una sola mano que usó como un mnemónico para sus bisturíes de chakra antes de que las ataduras se apretaran y la arrancaran del suelo. Podrías haberlo evitado. Kei estaba en el aire cuando respondió. Pegarme al suelo no parece funcionar mucho fuera de las peleas con espadas. Además, quería ver a dónde iba esto. Quizás en contra de las expectativas de su atacante, Kei se inclinó hacia la tensión de la tela y terminó aterrizando en cuclillas incluso con los brazos inmovilizados contra su estómago. Dejó que el zenbón desapareciera y giró su cuello lo más que pudo, tratando de ver mejor a quien pensara que valía la pena atacarla. O pensó que valía la pena atacar a Genma, dado su disfraz actual. Su captor todavía estaba demasiado iluminado para ver correctamente. Aunque probablemente sea un chico. Toga y Miko, estás bajo arresto. Y esa era una voz muy familiar. Kei miró sus ataduras. Esta también era un arma familiar. Se parecía a esa maldita bufanda con cinta adhesiva que había visto mucho últimamente. Tienes que estar bromeando. Ella gimió sin palabras en la voz de Genma incluso cuando se giró y enfrentó a Aizawa Sensei, apenas luchando contra el arma de captura. ¿En serio? Usa tu Kirk conmigo y mira qué pasa. No, gracias. Entonces los ojos de Aizawa Sensei brillaron con una luz roja y su cabello se puso de punta más que cualquier persona que Kei hubiera visto que no fuera un Saiyajin. Cuando sus brazos no estaban rotos y si lograba atacar a alguien así, ella podía ver cómo los villanos de repente se encontrarían en el lado perdedor de una paliza. Ella se había perdido la mayor parte de lo que había sucedido en la USG por su parte, al menos antes de que sangrar por todas partes activara el sello. Y por parte de Kei, no pasó nada. Hubo una breve pausa de ¿qué carajo? Entonces. Dije, murmuró Kei mientras dejaba caer la forma de Genma en una teatral bocanada de humo. En su forma enmascarada, concluyó con su propia voz. Que solo estaba usando una fracción de mi poder real. En tu cara. La tela se soltó de repente tan rápido que crujió como un látigo en el aire quieto. Kei lo vio retroceder, pensando automáticamente en cintas métricas, y flexionó sus brazos blindados tan pronto como estuvo libre. Al menos no había necesitado destruir sus cosas para liberarse. Eso hubiera sido incómodo. Más incómodo.
Si hubiera sido un villano, probablemente habría sido fatal para alguien. Su humor curioso había salvado vidas y la misión. Kei no sabía si se suponía que debía decir algo en medio del silencio. En términos generales, ni los ninja ni los aspirantes a ninja hablaban mucho. Kei podía, por supuesto, pero no era como si necesitara que Aizawa Sensei no le agradara más. No había necesidad de seguir cavando una vez en el fondo de un hoyo profundo. El tren que sale hacia la estación de Tatooine. Tren que sale hacia la estación de Tatooine. Maldita sea. Ahora tendría que esperar otros 20 minutos. Esto nunca sucedió, dijo Aizawa Sensei, una vez que Kei finalmente decidió que probablemente estaba bien simplemente irse de una vez. Su bufanda estaba enrollada alrededor de su cuello nuevamente, Kei estaba libre y el tren probablemente estaba fuera de su alcance a menos que ella hiciera una escena. De acuerdo, respondió ella en un tono igualmente conciso. Kei salió del callejón trepando por las paredes y pasando por el techo más cercano. No era estrictamente necesario, pero irse así la hizo sentir mejor por lo que acababa de pasar. Un poco. Al día siguiente, hubo un informe policial que agregaba al héroe native a la lista de víctimas de Stein. Y el siguiente, hizo su primer traslado a una ciudad diferente. Musutafu. Capítulo 37. Cafés de gatos y catástrofes. Shinsm se perdió el periodo libre del sábado, que normalmente era cuando él y Kei tomaban un descanso para tomar un refrigerio. Sin los niños héroes, Estudios Generales básicamente tenía la cafetería para ellos solos hasta que el diseño experimental de un estudiante de apoyo explotó accidentalmente desde el interior de su bolso. No había humo, pero la mayoría de las personas que ya habían recibido comida de Lunch Rush decidieron que la discreción era la mejor parte del valor. Kei escuchó más tarde que Atsume estaba involucrado. Kei no lo volvió a ver hasta que terminó el tiempo libre, y él miró al vacío tanto como ella en lugar de tomar notas. Como Kei estaba sentada detrás de él y justo fuera de la visión periférica, decidió no correr el riesgo de llamar la atención mientras Ectoplasm intentaba enseñar matemáticas. Si bien sí, antes había pasado notas a personas con mejores habilidades de observación, Ectoplasm tenía predilección por los clones y Kei no se había ganado la reputación de ser un buen estudiante. Terminó esperando el resto del día escolar en un tiempo marcado por bocetos silenciosos. Al final, tenía un cómic decente de Sensei siendo aplastado por los 8 perros de Kakashi. Fue lindo. También la distraía de la flagrante escalada de un asesino en serie. Incluso si Backdraft era casi inútil en combate, era un héroe de Musutafu y Stein lo había perseguido justo en el medio de la ciudad. Oa estaba justo ahí. Demonios, Olmigut estaba ahí. Es el tipo de suceso que produce dolor de cabeza, ¿no es así? De repente me alegro de que mi cerebro sea todo chakra y ningún componente kármico. Kei hizo el equivalente mental de levantar las manos en señal de frustración. Joder. Esta vez le aplastaremos los brazos. Permanentemente. Obito estaría cerca para darle una escapada rápida si la necesitara. No debería ser necesario tanto estrés para acabar con este imbécil. Los supervillanos eran reinas del drama. Y entonces sonó la campana final. Con poco más que podía hacer como estudiante de la UA, arrinconó a Shinsm junto a los casilleros de zapatos para pedirle una explicación sobre su ausencia anterior. ¿Qué pasó? Vivía en Musutafu. Tenía una razón para estar nerviosa. Shinzo no lo hizo. Eso ella lo sabía. Pero si hubiera habido un incidente con su familia, civil o no, la escuela no lo habría sacado de clase durante todo el día. El cerebro de Kei saltaba de malas posibilidades a peores y lo dejaban solo. Kei había visto a Shinsm conmocionado después de su primera pelea real, sumido en una espiral de frustración, siendo un imbécil engreído para hacer que la gente se pusiera en marcha y riéndose impotente de las payasadas de las personas que lo rodeaban. El estado de ánimo que ella percibió de él ahora era algo nuevo. El comportamiento de Shinsm durante todo el día había sido aturdido, pero de una manera vagamente positiva. Estar mareado por la emoción no estaba bien, por lo que Shinsm había reconstruido su personalidad mediante pura fuerza de voluntad.
Tuvo el efecto secundario de plantar su cabeza firmemente en las nubes y mantener un leve temblor recorriendo su cuerpo durante toda la puta tarde. Si hubiera tenido un Kirk de supervelocidad como Flash, Kei imaginó que a estas alturas ya habría hecho vibrar accidentalmente un agujero en el piso. ¿En serio? ¿Qué está pasando? Shinsm se puso firme cuando ella lo empujó. Sus ojos recorrieron a su alrededor, observaron a los otros estudiantes aparentemente por primera vez y siseó. Aquí no. Kei se dejó arrastrar a una de las aulas del primer piso, que había sido abandonada durante mucho tiempo por la clase residente. Ah, estudiantes de tercer año. Tan estudioso. Así que aquí no. Kei logró cerrar la puerta detrás de ellos sin que Shinsm se diera cuenta. Terminó instalándose junto al escritorio de demostración mientras Shinsm caminaba por el frente de la sala. Entonces, ¿vas a decir realmente Eraserhead quiere entrenarme? Estalló Shinsm, con la voz casi quebrada. Y Kei se retractó. Si antes había pensado que él estaba emocionado, esto se llevó la palma. Parecía como si hubiera corrido voluntariamente una ruta de 10 kilómetros con tanta energía. Si hubiera tenido el Kirk de Uraraka, estaría bailando en el techo. Esto no fue una sorpresa, pero Kei despiadadamente redujo sus dudas sobre Aizawa Sensei y sus repetidos encuentros desagradables. Su tercer pensamiento fue: felicitaciones, Shinsm-kun. Eso es increíble. No lo hice. Quería que alguien me viera en mi primer año. Para ver qué puedo hacer. Shinsm caminaba por la habitación, cualquier producto en su cabello desaparecía mientras pasaba sus manos por él. Mierda, es un héroe clandestino, exactamente como. Shinsm hablaba rápido cuando estaba emocionado. Un poco le recordó a aquella Midoriya. Orin cuando se estaba preparando un nuevo desarrollo médico y necesitaba información sobre toda la investigación que había realizado para lograrlo hasta el momento. Su Kirk funciona mejor en una emboscada, como el tuyo. Y sin aumento de fuerza ni explosiones, intervino Kei, porque sonaba como si Shinsm apreciaría que se arrojara combustible a este fuego. A ella le gustaba observar reacciones químicas desbocadas. ¿Sí? Solo los verdaderos fanáticos de los héroes saben que existe la mayor parte del tiempo, continuó Shinsm, subiéndose al carro del pensamiento. Rebotó un poco en el lugar, sus ojos brillaban como no lo habían hecho desde el festival deportivo. Y lo principal es un arma de captura de nanotejidos de fibra de carbono, y no es un poder. Podría aprender a hacer eso. No me importa lo difícil que sea practicar, puedo hacerlo. Me alegro de que alguien finalmente lo vea, dijo Kei cálidamente. Ya es hora. Por otra parte, un mes después del primer semestre de clases no fue un récord tan malo. Había tenido profesores que tardaron 2 meses en aprenderse los nombres de todos, y si hubiera vivido lo suficiente en esa primera vida para obtener un título de maestra, probablemente habría sido uno de ellos. Su habilidad para poner nombres a las caras ahora era un instinto de supervivencia. ¿Sabes si puedo conseguir algo del departamento de soporte? Los ojos de Shinsm todavía estaban muy abiertos por la emoción. Hemos hablado de emboscadas y de rodear a la gente sabiendo cuál es mi Kirk, así que sí, esa cosa, el cambiador de voz. Lo he estado llamando codificador de voz. Cierto, uno de esos. Si pudiera obtener muestras de voz y usarlas para pasar a la gente, la mano de Shinsm cubrió su boca por una fracción de segundo mientras contemplaba. Sus pensamientos ya debían estar dando vueltas en círculos. Su rueda de hámster interna estaba haciendo horas extras. Si no estoy en el departamento de héroes, no lo sé, estoy seguro de que Aizawa Sensei le contará sobre esas cosas técnicas. Kei presionó un nudillo contra su labio inferior. Honestamente, no soy un experto en las reglas entre departamentos o cosas así. Shinsm sintió, repentinamente sombrío, como si algo se estuviera hundiendo a través del muro construido por su entusiasmo. Algo así como el hielo destruyendo la piedra con el tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era mucho menos enérgica y su mirada cayó al suelo. Y sí, joder, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Eh? Este es Eraserhead, murmuró Shinsm. Se apoyó pesadamente en uno de los escritorios como si sus rodillas se hubieran convertido en gelatina. Eraserhead.
Los niños héroes siguen diciendo que es un tipo duro. Amenazó con expulsar al estudiante con peor desempeño a principios de año. Kei frunció el ceño y cruzó los brazos sobre el pecho. Claramente no lo hizo. Su clase todavía tiene 20 niños. Aizawa no podía expulsar a personas que no estaban en su clase principal. Él se lo había dicho la primera vez que se conocieron oficialmente bajo los ojos vigilantes y brillantes de Nezu. Pero lo ha hecho antes. Ha expulsado a una clase entera. Exactamente qué tan mal tuvo que joder toda una clase de aspirantes a héroes antes de que Aizawa Sensei los expulsara a todos de la UA. Kei solo sabía lo que Aizawa Sensei estaba dispuesto a decirle y sus observaciones estaban influenciadas por sus prejuicios, pero dudaba que ese tipo de decisión se hubiera tomado a la ligera. Kakashi arrojaría a alguien de regreso a la academia por una cagada relativamente menor, pero incluso si la UA tuviera más redes de seguridad en las formas de las otras escuelas secundarias de héroes, no. Habría una razón detrás de una acción extrema. Oye, nunca antes te habías rendido tan fácilmente. ¿A dónde se fue esa energía? Kei cruzó la habitación y se paró frente a Shinsm, quien estaba desplomado sobre el escritorio como una manta mojada. Aizawa Sensei no diría que quería entrenarte si no pensara que tienes potencial. No sé cuánto va a durar eso. La cabeza de Shinsm cayó. ¿A quién le importa? ¿Sí? Kei negó con la cabeza. No, quise decir más, mira, ¿vas a rechazarlo? La cabeza de Shinsm se levantó bruscamente mientras la miraba en estado de shock. Por supuesto que no. Sí, Kei había esperado ese tipo de respuesta. Entonces, ¿cuál es el punto de preocuparse? Aizawa Sensei quiere entrenarte, así que lo ideal sería que él estuviera enseñando en el camino. Y a menos que arruines esto a propósito, lo cual dudo, estoy seguro de que estará dispuesto a hacerlo. Ayuda a descubrir dónde podrías necesitar ayuda. Eso es lo que hacen los buenos profesores. Este argumento tranquilizó un poco a Shinsm. No estoy seguro de si a él le importará tanto como a mí recibir críticas, pero bueno, es parte de tu método. Kei se encogió de hombros. De todos modos, es un mejor maestro. Ya que probablemente tenía un título y todo. Shinsm se inquietó. Sí, no, cuando haga esto, será después de la escuela. Ya no podré asistir a nuestras sesiones de entrenamiento. Dudó y luego dijo, lo siento. ¿Para qué? ¿No vamos a poder salir tanto? Shinsm-kun, la única razón por la que decidiste comenzar a entrenar fue porque querías ingresar al departamento de héroes. Kei hizo un amplio gesto con sus manos, como si abarcara toda UA. Aizawa Sensei te acerca un paso más a ese sueño, así que por supuesto deberías aprovechar la oportunidad. Dejó que sus brazos descansaran a los costados. Y entrenar con él no significa que de repente dejes de ser mi amigo. Vio a Shinsm animarse de nuevo. Bien. Simplemente trabajaremos en otros momentos para pasar el rato en lugar de golpearnos unos a otros. Estoy bastante seguro de que esas sesiones de entrenamiento no fueron tan iguales. Ahora puedo decir cuando alguien se está conteniendo, respondió Shinsm. Más firme, ahora que sabía que Kei no iba a sacar a patadas el pilar asignado de su sentido de normalidad. Eso significa que has mejorado. Kei miró el reloj de pared. ¿Cuándo se supone que debes empezar? El lunes, justo después de la escuela. Escuché papeleo antes de que me dijera que me fuera. Kei juntó sus manos. Suena perfecto para empezar. Entonces, ¿qué tal si vamos a celebrar? Shinzo parpadeó. ¿Ahora mismo? Claro. Lo compraré. Kei caminó hacia la puerta. Creo que hay un café para gatos por aquí en alguna parte. Y así, la primavera volvió al paso de Shinsm. Yo sé dónde está. Por supuesto que lo hizo. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos. Kei golpeó el aire para lograr el efecto y luego se fueron. Mientras los curiosos habituales rondaban por UA, Kei y Shinsm lograron evitar que sus cámaras los frenaran demasiado. Ninguno de los dos se detuvo a dar un comentario sobre Stein, o el festival deportivo, o los ataques a la UA, o cualquier otra cosa que se les preguntara. Preguntas sensacionalistas, probablemente.
Había algunas personas a las que no valía la pena responder, especialmente si hablar con alguien significaría que sus rostros y voces aparecían en todas las noticias valiosas del país. Una vez lejos de la UA, la atención cayó a niveles normales. Los viajeros básicamente los ignoraron. Todos tenían a dónde ir, en otro lugar donde estar. Nunca antes había estado en un café para gatos. Kei se consideraba una persona amante de los perros, aunque tenía debilidad por cualquier cosa pequeña, peluda y linda. Los gatos caían de lleno en esa categoría de triple amenaza y con distinción. «Te lo has estado perdiendo», fue la respuesta de Shinzm. Reajustó su mochila sobre su hombro mientras caminaban. «¿Su apartamento permite mascotas?» Ella no había preguntado, pero, no. «¿El tuyo?» Sacudió la cabeza. «Bien, bueno, supongo que ambos nos hemos estado perdiendo al menos un poco. Pero el de la UA es bastante agradable. Tranquilo. Eso es bueno. Quiero decir, ya dije que pagaría», dijo Kei encogiéndose de hombros. «Entonces, ¿vas a contarles a tus padres la buena noticia?» «Ya lo hice. Aunque creo que para entonces me temblaban mucho las manos. Escribí mal la mitad de las palabras la primera vez». Shinzm se frotó la nuca con la mano libre. «Estaban muy orgullosos de mí. Y luego papá salió corriendo para atender una emergencia». Kei parpadeó. «¿Tu papá es oficial de policía?» «No. Él es médico. Mamá es enfermera en una clínica en Shinjuku». La sonrisa de Shinzm era débil, pero ahí. «Se nos ocurrirá algo para celebrar después de que regresen a casa». «Perdón por robarles un poco el protagonismo», dijo Kei, pero no fue una disculpa real y Shinzm no la tomó como tal. «Pero oye, gatos». Shinzo asintió. «Exactamente». Finalmente llegaron a una tienda con 4 adorables gatos mirando por la ventana del frente. Shinzm, que había estado aquí antes, tomó la iniciativa al hablar con el asistente una vez que estuvieron dentro. Kei simplemente gastó dinero, 1200 yenes por hora, y ya estaba husmeando en el lugar antes de que Shinzm resolviera las reglas y demás. Había comida disponible para comprar, principalmente en forma de bebidas temáticas, sándwiches y productos horneados de otros lugares. El enfoque de Kei, sin embargo, estaba en la variedad de estanterías, comodidades para gatos y, por supuesto, los gatos mismos. Las estanterías estaban llenas de volúmenes de manga de series que nunca había visto excepto en Akihabara. No sabía de qué se trataba la mayoría de ellos. Quizás eran piezas de colección, pero dentro del café había una biblioteca. Tenían un sistema de pago con marcadores de plástico de colores en los estantes y todo. El centro de la sala principal para gatos estaba ocupado por una enorme estructura de madera en forma de árbol. Era literalmente un árbol para gatos, y 4 gatos más estaban sentados o trepando por la estructura y sus pequeños estantes. La mayoría de ellos miraban al cliente más nuevo con una especie de aire amistoso en general, por lo que Kei desvió la mirada para evitar parecer agresiva. Recordaba mucho de eso de haber tratado con perros callejeros en Konoha. «Oh, hola», le dijo a uno de los gatos de cara plana en el suelo. Extendió una mano para que el gato la olfateara, curvó los dedos y fue recompensada con cosquillas en los bigotes. «Qué lindo gatito eres. Estoy seguro de que lo sabes, ¿no?» El gato le permitió rascarse suavemente las orejas. De hecho, golpeó su cabeza contra su mano e insistió. Kei solo recordó tardíamente que Isobu también estaba allí para quejarse. «Puedo escuchar tus gritos alegres incluso si los reprimes, ¿sabes? Todavía es audible en tu cabeza. Ellos son tan lindos. Y te he perdido. A los mamíferos». Shinzm pasó junto a Kei que estaba agachado en el suelo y le dijo a uno de los otros gatos. «Oye, Poki-chan. ¿Te acuerdas de mí?» Recibió un MRRRP. «Buena niña». Kei pasó la mayor parte de los siguientes 20 minutos acumulando lentamente pelo de gato en su uniforme escolar porque insistía en sentarse al alcance de todos ellos. Amantes de los perros o no, los gatos aquí eran amigables, tranquilos o juguetones por turnos.
Y aunque no sabía mucho sobre el lenguaje corporal de los gatos, sabía lo suficiente como para dejar que los gatos que no querían ser tocados se alejaran de su alcance. Y parecían pensar que las llaves de su apartamento eran juguetes adecuados cuando se sentían tontos. Shinsu finalmente pidió sándwiches. Ensalada de atún, porque claro. Fue la única vez que realmente intentaron mantenerse alejados de los animales, que eran unos imbéciles descarados. Entonces Shinsu vio las diademas con orejas de gato. Cogió uno del estante. ¿Quieres probar uno de estos? Claro, respondió Kei. No podía arreglarse el pelo por completo, pero nunca lo hacía. Ella imitó las patas de un gato con sus puños el tiempo suficiente para que Shinsu pudiera obtener una buena imagen, luego le apuntó con su teléfono. Tu turno. Shinsu suspiró, pero se puso un par de orejas de gato negras. Ningún bien. Tu cabello es demasiado alto. Ni siquiera puedo verlo. Kei miró los estantes y escogió otro par, este con banda blanca. Aquí. Apila este encima. Ahora. Un par más, insistió Kei, antes de levantar su teléfono en el instante en que Shinsu estaba a punto de seguir su sugerencia. Yo llamo Toro, haga clic. Maldita sea. Kei giró su teléfono y le mostró a Shinsu su foto, que era de él usando 3 pares de diademas con orejas de gato perfectamente visibles. Bueno, técnicamente no estaba usando el último par, pero en su opinión estaba lo suficientemente cerca como para contar. Voy a dibujarte bigotes en los tuyos, murmuró Shinsu, antes de quitarse todas las cintas para la cabeza y dejarlas a un lado. ¿Podrías mostrarme cómo hacer eso? Nunca he editado fotografías en esta cosa. ¿No es ese tu cuarto teléfono nuevo este mes? En tercer lugar, en realidad. Al final del incidente de la diadema, Shinsu y Kei tenían fotos del otro para manipular. Fiel a su palabra, Shinsu dibujó los bigotes exactamente donde estarían en un gato y demostró que sus habilidades artísticas no eran totalmente inexistentes. En su lugar, Kei logró dibujar puntos con dibujos de gatos cálico alrededor de cada uno de los ojos de Shinsu en su imagen para que sus bolsas en los ojos fueran mucho menos visibles. Entonces Kei volvió a ser invadido por gatos. Fue más fácil una vez que Shinsu compró golosinas para gatos y volcó la bolsa en el regazo de Kei. Palo de golf. Kei se aseguró de arrojarle algunas golosinas a Shinsu para que él también se inundara. Cuando se acabó su tiempo de relajación remunerado, Kei y Shinsu aprovecharon los rodillos de pelusa que el personal tenía a mano para incidentes como este. Una vez que se les quitó el pelo, regresaron a la vía pública. Probablemente fue la tarde más relajante que Kei había experimentado en mucho tiempo. Especialmente considerando las patrullas que había estado realizando últimamente. Incluso con Obito de regreso, todavía había mucho terreno que podían cubrir cuando su objetivo seguía desafiando el seguimiento. Eso fue muy divertido, dijo Shinsu, estirándose. Pensé que habías dicho que no te gustaban los gatos. No, dije que me gustan más los perros, corrigió Kei mientras caminaban por la calle. Pero los gatos son geniales. Al final, simplemente me gustan las cosas lindas. Shinsu levantó una ceja. Eso es, y si dices que es lo único femenino de mí, te haré una última carrera de 5 kilómetros hasta los huesos antes de que seas oficialmente estudiante de Aizawa Sensei. Levantó las manos a la defensiva. No dije nada. Continuaron disparándose juguetonamente unos a otros durante unos minutos más, pasando por la estación Tatooine mientras caminaban. Era un sábado tranquilo y muchos de los oficinistas estaban en casa o de compras, lo que alimentaba la multitud por todas partes. Y entonces se escuchó una voz familiar, justo después de que el tren más reciente saliera de la estación. Shinsu-san. Gekun-san también. Hola. Hola, Midoriya-san, dijo Shinsu. Si bien normalmente ver a un aspirante a héroe llevando su disfraz en un estuche probablemente habría enviado un pequeño remolino de resentimiento a través de los rasgos de Shinsu, parecía que los gatos eran una panacea para los malos sentimientos. ¿Cómo estuvo tu pasantía? Fue muy tranquilo, respondió, pero realmente aprendí mucho. ¿Solucionaste el problema de la rotura de huesos? Preguntó Kei. Midoriya sonrió.
En realidad, ¿sí? Había un truco que no vi, pero Gran Torino realmente me ayudó a descubrirlo. Entrenamos y no pasó nada malo. Estoy segura de que Recovery Girl estará feliz por eso. Levantó su estuche de disfraces. Yo, creo que se supone que debo devolver esto a la UA, Aizawa Sensei todavía está allí. Tal vez. Shinsum tomó la iniciativa. Es sábado, pero no estoy seguro de que realmente se vaya excepto para hacer patrullas nocturnas. Midoriya cambió su peso de un pie a otro. Si espero, ¿crees que se enojará? Honestamente, Kei medio sospechaba que permitiría que uno, Akashi se saliera con la suya. Aizawa Sensei puso una buena fachada, pero casi muere para mantenerlos a salvo media semana después de conocerlos. Shinsum se encogió de hombros, lo que resumió también la perspectiva de Kei. Probablemente estarás bien siempre y cuando no te pongas vigilante mientras lo usas. Kei, sin embargo, en realidad no estaba escuchando. Cuando aguzó el oído, pudo oír algo más allá del ruido general de gente y vehículos de la ciudad. No fue el rugido industrial de los motores a reacción. Sonaba como yalas. Pensé que usar quirks en público era ilegal. Entonces no me lo pondré. Midoriya, sin ofender, pero qué carajo, entonces el suelo tembló con la fuerza de una poderosa explosión, ahogando cualquier otra cosa que Shinsum estuviera a punto de decir y tirando a ambos chicos al suelo. Kei se mantuvo de pie gracias al poder del chakra y la terquedad, con los brazos sostenidos defensivamente sobre su rostro hasta que lo peor del calor y la fuerza se disiparon. El humo se elevó en dirección opuesta a UA, formando una gran nube negra que aún brillaba en el centro. Una tubería de gas. Kei no era una experta, pero recordaba imágenes granuladas de campos petroleros en llamas en algún lugar del desierto, incluso si no podía recordar demasiados detalles. Carcajadas. Multitudes. Kei levantó a cada niño del suelo con una sola mano cada uno, arrastrándolos hacia arriba y corriendo para seguirla lejos del caos. Detrás de ellos, los monstruos chillaban. Capítulo 38. Búsqueda y rescate. Está bien, izquierda. Kei golpeó su hombro contra la primera tienda con una puerta de empuje, atrayendo a Shinsum y Midoriya al edificio tras ella. Todo era vidrio de seguridad y tan seguro como un gabinete de cocina, pero estar fuera de la calle era la primera consideración de Kei cuando estaba acompañado por civiles. Aspirantes a héroes o no, no iba a permanecer en la línea de visión de nadie si el cualquiera incluía algo que gritaba como la criatura del incidente de la USG. Supervillanos. Kei odiaba a los supervillanos. No había pensado especialmente en eso antes de llegar a un mundo donde idiotas disfrazados corrían peleando en centros civiles, pero eran desagradables. Por encima de todo lo demás. ¿Están bien los dos? Kei demandó, una vez que se escondieron detrás. Esta era una tienda de ropa. Maldita sea, no había mucha cobertura real de la que valiera la pena hablar, y el estilo de alta costura significaba que tampoco había muchos lugares ocultos. Había un mostrador de caja y ya había 5 civiles acobardados escondidos allí y 3 más en el área de vestuarios. Ya podía oír llorar a un niño. Esto no es nada ideal. Desde muchas perspectivas. Sí. Estoy bien. Midoriya todavía tenía su estuche de disfraces y se asomó desde detrás del mostrador de caja registradora sin soltar la manija. Kei lo agarró por el cuello y lo arrastró fuera de la vista. No sabemos lo que hay ahí fuera, así que nos saldremos. Los teléfonos todavía están encendidos, informó Shinsum, agachado junto a una mujer que podría haber sido gerente. Y a pesar de todo, la mirada de Shinsum era clara. No estaba entrando en pánico. Giró la pantalla y, efectivamente, estaba en el chat global de 1C. De todos los que podía contactar, solo Kayama Sensei sería útil contra los villanos de aquí. No creo que todos hayamos regresado todavía de nuestras pasantías, murmuró Midoriya. También tenía su teléfono celular y probablemente estaba haciendo un check-in con estudiantes de 1A. En general, tenían quirks más útiles, pero nadie estaba autorizado para el combate. Kei también sacó su teléfono. Ella ya sabía a quién tenía que llamar. TMNT.
Musutafu está bajo ataque. Quedamos atrapados al aire libre pero ahora a cubierto. Grentum. ¿Quién Grentum? Está bien, no, está en llamas Grentum. ¿Dónde Ru Grentum? ¿Quién está contigo? TMNT. ¿Alguna tienda? Con Shinsmi Midoriya y los espectadores. Grentum. Mierda Grentum. Ahí en 3 pulgar verde. 2 pulgar verde. 1 el aire se onduló. Estoy aquí y mierda, dijo la voz de Obito desde la pared trasera de la tienda, ¿están bien? Varios civiles gritaron. Obito gritó en respuesta, sorprendido. Shinzo suspiró. En cambio, Kei estiró el cuello sobre el hombro y saludó con 2 dedos mientras Obito, vestido con una sudadera con capucha, el parche en el ojo y la mano derecha vendada, atravesaba el resto del camino a través de la pared y trepaba hacia ella. Esa descripción no era cómo funcionaban realmente sus habilidades, pero ¿quién además de Kei podría realmente explicarlo de todos modos? De todos modos, se había metido en una situación peligrosa y ahora tenía que tener mucho cuidado, porque Kei no dudaba que Midoriya sabía muy bien cómo era el Kamui de Obito después de ver la variante en el aire en la USG. Él había prestado atención a los sellos manuales individuales cuando ella los usó en el festival deportivo. Hablarle a Obito sobre esa habilidad fue solo una buena idea, pero tenía una tendencia a olvidar las cosas en el calor del momento. Y dada la explosión afuera, la situación estaba bastante lejos de ser tranquila. Obito, Midoriya-san, dijo Kei con un tono cortante, señalando de su amiga a su compañera de clase. Y de regreso. Midoriya-san, Obito. Él está aquí para ayudar, ¿de acuerdo? Midoriya asintió, su boca ya fijada en una sonrisa rictus que parecía como si estuviera tratando de sonreír y fallando. Pero estaba más centrado que cualquier novato que Kei hubiera visto jamás. Al igual que Shinsm, en realidad no estaba entrando en pánico ni paralizado en medio de su descarga de adrenalina. Ambos chicos habían pasado por situaciones que amenazaban sus vidas antes, y al menos este caos caótico en particular no estaba dirigido directamente a ellos. Solo el pueblo. Los ojos de Kei se fijaron en el rostro lleno de cicatrices de Obito. ¿Está la calle despejada? No sé. Lo comprobaré. Y antes de que el gerente de la tienda pudiera agarrarlo, Midoriya pudiera hacer una pregunta, Obito saltó a través de la pared supuestamente sólida y desapareció. ¿Podrá atravesar la metralla? Preguntó Shinsm, guardando su teléfono. Nada golpea a Obito a menos que él lo permita, respondió Kei. Aunque a veces se olvidaba de mantener la guardia alta, como le había ocurrido hace una semana. Se alejó lo suficiente de los compradores apiñados para mirar alrededor del mostrador, entrecerrando los ojos para ver el humo y huir de las siluetas que se encontraban fuera de las puertas de vidrio. No estaban lo suficientemente lejos de la zona del desastre. El suelo todavía temblaba aquí. Alguien en la parte de atrás intervino. Sobre tu falda, estamos a punto de morir y estás concentrado en eso. Siseó alguien más. No quiero ser una víctima en una pelea de héroes. Se lamentó un tercer desconocido. Kei sacudió la cabeza y volvió a ocultarse. No valía la pena abordar algunas cosas cuando había un ataque de supervillano en curso justo afuera. Con todos ellos arrodillados, se enfrentó a Midoriya y Shinsm y soltó un poco de su máscara de misión. No tenía sentido pretender ser un desastre nervioso cuando la supervivencia era más probable si no lo hacía. Se quitaron los guantes de seda y desapareció cualquier intento de mantener el miedo en su rostro. Lamentablemente, esto era lo más cerca que Kei había estado en su elemento desde el robo al banco. Está bien, tenemos tsunami, lavado de cerebro, algo súper fuerte y los trucos de Obito. Es posible que podamos salir de aquí sin usar ninguno de ellos. ¿Estás dispuesto a tomar un descanso si tenemos la oportunidad? Kei se inclinó un poco hacia adelante cuando algo afuera rompió el acero. Shinsm y Midoriya asintieron. Bien, porque este lugar está demasiado cerca de los combates. Si nos quedamos, estamos jodidos y un héroe no puede llegar aquí. Kei miró a las 13 personas escondidas junto a ellos. La mayoría de ellos eran adultos, pero había un par de clientes adolescentes con uniformes que no eran de la UA. ¿Y el resto de ustedes?
Yo no, tartamudeó el gerente de la tienda. Era una mujer mayor que llevaba un pañuelo a la moda y su cabeza era idéntica a la de un pájaro secretario. Tenía dientes humanos como los de Tokoyami y castañeteaban. No creo que nadie aquí tenga un kit físico. ¿Y si los usáramos?, dijo uno de los otros estudiantes de secundaria, que tenía un tono ligeramente vidrioso en los ojos. Terror. Kei priorizó la supervivencia sobre obedecer la ley, incluso cuando no estaba bajo restricciones ridículas. Aún así, respiró hondo para lograr el efecto y asintió con la cabeza a las otras personas que se escondían aquí. Bueno. Gekm-san, comenzó Midoriya, mientras sus ojos buscaban algún tipo de ventaja. ¿Cuánto falta para que Obito-san regrese? Si tuviera que adivinar. 3, 2, 1, y Obito regresó al edificio, saliendo de la pared que bloqueaba la vista del vestidor. Se metió de nuevo en su escondite, saludando a Shinsumi Midoriya con la cabeza mientras entraba. Era más alto que cualquiera de ellos o que la mayoría de los clientes, pero se las arregló. Kei empujó su hombro derecho. Cualquier cosa. Las calles por allí son un desastre, informó Obito, indicando la dirección de la explosión. Examinó la situación en la tienda por segunda vez. Había demasiada gente alrededor para ahorrar usando Kamui y arriesgarse a exponer sus secretos, incluso si el costo del chakra no era ya alto. Sacudiendo la cabeza, añadió. Un grupo de canallas sin calavera se están desenfrenando por allí, y los primeros héroes apenas están llegando. Midoriya se inclinó hacia adelante, con los ojos llameantes. Un relámpago verde crepitó brevemente a su alrededor, haciendo saltar al civil más cercano. Como en la USG. Quizás. Obito parpadeó, fingiendo ignorancia con facilidad. El punto es que nadie que no sea yo puede salir de esa manera sin quedar atrapado en la pelea. Obito señaló directamente a la pared que Kei podría haber demolido como ruta de escape si no fuera por todos los testigos. Pero esa manera es bastante clara. Es solo que la mayoría de las personas que iban a huir ya lo hicieron, por lo que un grupo como el nuestro va a sobresalir. Tendríamos que correr como el infierno para tener alguna posibilidad de que los villanos no se dieran cuenta. Ya lo íbamos a hacer, dijo uno de los otros clientes. Sonaba como el que había estado preocupado por la falda de Kei, así que ella lo fulminó con la mirada por su total falta de habilidad para priorizar. ¿Tienes algo útil que decir? Shinsuke espetó, incluso mientras mantenía su atención principalmente en Obito. Yo solo estaba. El hombre cerró la boca de golpe por su propia voluntad. No se requiere control mental. En cambio, se encogió bajo el peso de las miradas de los otros civiles. Suficientemente bueno. Midoriya comenzó a pasar los dedos por el estuche de su disfraz de héroe. Fue un gesto nervioso, hasta cierto punto, pero Kei y los demás estaban lo suficientemente cerca como para escucharlo murmurar mientras se le ocurrían estrategias. Una entrada desde el lado de la calle y sin cobertura significa que tendremos que hacer esto lo más rápido y silencioso posible. Podemos. Si Obito-san puede vigilar a los villanos sin ser visto o herido, entonces tenemos una ventaja de inteligencia y podríamos mantenernos fuera de las zonas de peligro mientras corremos y encontramos un héroe. Licencias provisionales, así que si nos peleamos, será un desastre y tendremos que huir lo antes posible para evitar que nos expulsen o arresten. Una vez que estemos fuera de peligro, tendremos que empezar a buscar ayuda. Estaciones o refugios. Tal vez, suponiendo que los villanos no se desvivan por intentar capturar rehenes. Las cejas de Shinsuke se alzaron al mismo tiempo que las de Obito. Midoriya. Lo siento, solo, a veces murmuró. Es un hábito. Se movió inquieto, todavía trazando rutas contra el caso. Puedo decirlo, respondió Shinsuke. Le dio un codazo a Midoriya. ¿Alguna buena idea ahí? Yo, sí, eso creo. Afuera, los monstruosos chillidos sonaban como si se estuvieran acercando. Obito, dijo Kei, y su mirada se dirigió hacia ella, señala cuando sea seguro para nosotros movernos. Puedo hacer eso, fácil. Obito se puso de pie y se estiró. Todos. Saldremos de aquí de una pieza, ¿de acuerdo? Sonrió tranquilizadoramente mientras caminaba hacia la puerta. No podemos quedarnos aquí.
Así que nos iremos cuando reciba mi señal. Hubo algunas respuestas afirmativas, al menos por parte del personal de la tienda. Shinsun tenía sus ojos fijos en la gente demasiado congelada para responder, con el ceño fruncido y su expresión calculadora. Si lo peor llega a ser peor, murmuró Kei en una voz no más alta de lo necesario para que Midoriya y Shinsun me escucharan, Shinsun-kun puede golpear a algunas personas con su Kirk para hacer que se muevan. Haré un agua escudo para todos que durará lo suficiente como para que podamos escapar. Mientras nadie muera, lidiaré con las consecuencias. Hablado como un shinobi. Y si un humano logra morir, me ocuparé del delincuente. Gracias por el voto de confianza. Casi no lo necesitas. Midoriya puso una mano sobre el hombro izquierdo de Kei y ella asintió en respuesta. Su sonrisa era un poco forzada, pero aún estaba presente. A mi señal, anunció Obito. Estaba presionado contra la pared más cercana al caos y mirando por la esquina con su Sharingan activo. Kei podía sentirlo. También mantuvo su mano a la vista, lista para dar una señal. Shinsun-kun. Midoriya-san. Kei incitó bruscamente. Listo, respondió Shinsun mientras arrastraba los pies hacia la parte trasera de la tienda. Ignoró el resto de los acontecimientos en el frente y se concentró en hablar con los otros civiles en un tono bajo que Kei apenas podía oír. Kei no comprobó si estaba usando su Kirk. Midoriya asintió mientras un rayo verde jugaba sobre su cuerpo. Su sonrisa no flaqueó más, pero aún estaba rota desde el principio. La luz bailaba sobre las paredes. Listo. 3, anunció Obito desde el frente de la tienda. 2, Kei saltó sobre el mostrador con un movimiento suave, antes de cualquier señal por parte de Obito. Necesitaba el escudo delante de los blandos. 1. Kei llegó a su nivel y vio el exterior. Monstruos de humo, gritos y chillidos. Entonces, nada había cambiado mucho. Vete ahora. Está claro. Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Obito, salió por la puerta e intentó dirigir el tráfico. Los civiles corrieron tras él a toda prisa, ayudados principalmente por los esfuerzos de Midoriya y Shinsun por sacarlos de sus escondites. En una emergencia, la gente tenía 3 reacciones básicas: luchar, huir y congelarse. Al entrar en la tienda, los civiles habían elegido congelar sin pensar conscientemente en ello. Sin embargo, esto no era una cobertura y apenas era un escondite, y definitivamente no era un refugio. Para evitar reacciones de pánico negativas que pudieran dejarlos atrapados, el personal de respuesta a emergencias fue capacitado para ser firme, directo y no dejarse joder. Los niños héroes estaban entendiendo la idea. Kei le debía a 13 una canasta de frutas anónima. Midoriya lideró al grupo fuera del edificio, siendo mucho más rápido que la mayoría de ellos y la única persona que todavía sonreía que valía la pena. Shinsun iba en la retaguardia, empujando a un par de estudiantes de secundaria a quienes les habían lavado el cerebro de manera consensuada a un trote controlado y asintiendo con la cabeza a Kei cuando pasaba. Corrían por la calle a un ritmo decente y se alejaban de los problemas. Eso era suficiente al menos por ahora. A veces eso era lo mejor que podía esperar. Kei dirigió su atención a Obito. ¿Y bien? ¿Vienes con, oh? Obito sacudió levemente la cabeza y, cuando giró la cabeza hacia ella, su Sharingan giró en su forma Mangekyou. Voy a dar una vuelta y ver qué más está pasando. Nos vemos pronto. Obito desapareció en una espiral de color que desapareció por un desagüe, y Kei se giró para perseguir a la multitud civil. La parte de ejecución de la mini misión no duró tanto. Si bien, sí, el desastre continuaba, un grupo de estudiantes de secundaria y compradores de mediana edad no atrajeron el tipo de atención que atrajeron los superhéroes. Parte de la diferencia se debió a los trajes de colores brillantes. El resto, bueno, incluso si el villano promedio era más una amenaza para el civil promedio que un héroe profesional, tenía cierto sentido lidiar con los que daban los golpes justos cuando estallaba una pelea. Los civiles solo eran rehenes si los héroes no imponían primero la ley, en el cráneo de un villano. No todo el mundo podría recibir un Death Arms volador en la cara sin verse sometido a mitad de la trama.
Por lo tanto, su pequeño rebaño de espectadores aterrorizados pasó desapercibido la mayor parte del caos. Entre Midoriya, Kei y Shinsm, sabían lo suficiente sobre el diseño de la ciudad como para encontrar la estación de tren subterráneo más cercana incluso en medio de una pelea masiva. Se agacharon alrededor de callejones, destruyeron vehículos y retrocedieron alrededor de pedazos de edificios derrumbados para llegar tan lejos, guiando a todos sin un kirk adecuado para el combate porque eso era todo lo que podían hacer. El ataque a la ciudad aún no había terminado. Pero lo lograron. Todos estaban cansados, excepto Kei, y cubiertos de hollín, excepto la joven con el débil control aéreo Kirk, pero comenzaron a bajar corriendo hacia el refugio improvisado. Los agentes de policía y los héroes de nivel inferior estaban ayudando a llevar a la gente más abajo, aunque por el aspecto de sus uniformes no habían estado exactamente en medio del caos. Parecía que el ataque también tomó por sorpresa a las autoridades locales. «Estás a salvo ahora». Kei intentó tranquilizar a la gente en el primer rellano, pero el hecho es que las luces vibraban sobre sus cabezas. Había mucho que podía mentir cuando la realidad le estaba dando un sólido dedo medio. Ustedes son niños. La gerente de la tienda los miró atónita al pasar. Quiero decir, gracias por guiarnos hasta aquí, pero no deberías bajar 2 niveles con nosotros. Tenía razón. En un segundo, fue la respuesta de Kei. Esos son todos, dijo Shinsm. Kei no sabía cuándo había recurrido a la táctica del maestro de jardín de infantes de contar constantemente, pero le estaba sirviendo bien. Solo se relajó cuando estuvo seguro de que todos habían pasado la primera capa de protección policial. Incluso aquellos a quienes les había lavado el cerebro para llegar tan lejos. Todos los que estaban con nosotros, de todos modos. ¿Dónde está Uchiha? Midoriya miró a su alrededor frenéticamente. ¿No estaba él contigo, Gekm-san? Kei se encogió de hombros mientras comenzaba a mirar el área en busca de baños u otros lugares ocultos, sin preocuparse. Dejaría a todos por una salida diferente y luego se uniría a Obito en las patrullas antivillanos. Dijo que volvería, pero todavía tenemos claro fue entonces cuando Midoriya, que había terminado tomando la retaguardia durante el último tramo y todavía estaba al pie de la primera escalera mecánica, fue arrancado de su chaqueta Oa por una cosa delgada y grisácea que se extendía desde la calle. Suéltalo. Shinsm gruñó, justo cuando falló agarrar la mano de Midoriya por un pelo. Midoriya. Oh, no lo haces. Kei se escuchó a sí misma decir, incluso antes de procesar la mano del tamaño de un plato enredada en el cuello de Midoriya que lo estaba arrastrando. Reflex la hizo saltar sobre la barrera entre las direcciones de las escaleras mecánicas y trepar por el divisor central antes de que Midoriya tuviera la oportunidad de gritar. Kei se arrojó sobre el torniquete de la entrada y regresó a la calle, con los pies patinando sobre el concreto. El agua surgió a su alrededor, con o sin sellos manuales, y la inminente marejada ciclónica se alzó como una cobra a su espalda y delante de cada brazo. Y no estaba segura de que el poder contundente del agua por sí solo fuera suficiente para derribarlo. Sin cerebro, piel gris, ojos saltones. Ese es un maldito clon de Mu. Era al menos tan alto como la criatura de la Usk, pero con extremidades delgadas y piel gris oscura. Su único ojo sin párpados estaba en el centro de donde debería haber estado su frente, y su boca era un desastre desigual de dientes rotos y dentados. Sostenía a Midoriya bajo uno de sus brazos, retorcido imposiblemente como una pitona impidiéndole conseguir palanca para golpearlo en la jodida cara. Kei imitó un arma con su mano derecha y envió un disparo fino hacia el villano sin cráneo. La criatura se desdibujó con una velocidad claramente sobrehumana, esquivando la ola sin problema. Midoriya, brillando con un relámpago teñido de verde, gritó de dolor repentino cuando lo sacudieron como un pez en un hilo. Su uniforme se estaba desgarrando por la tensión. Que se jodan los civiles. Que se jodan tanto. Kei luchó contra la influencia de Isobu con su ayuda, porque su ira automáticamente estaba tirando de su chakra. Lo último que necesitaba era empezar a ponerse rojo por la ira protectora. Tal como estaban las cosas, le picaban los ojos en una señal de advertencia segura de que la fuga todavía estaba en marcha.
Elástico, fuerte y un Kirk veloz y que no habla, respiró Shinsm, claramente fuera de su alcance. Kei no había podido oírlo subir a la calle otra vez, gracias a todo el ruido. Mierda, mierda, mierda. La criatura tomó una fracción de segundo para ajustar su agarre sobre Midoriya, inmovilizando sus brazos a los costados. Luego se dio la vuelta y empezó a correr tan rápido como le permitía su andar de 3 miembros con las piernas arqueadas. Kei prosiguió sin pensarlo 2 veces. Espera. Capítulo 39. El laberinto. Kei ya estaba a mitad de la calle cuando escuchó a Shinsm correr tras ella. No era rápido ni un monstruo de resistencia. Cualquier número de personas peligrosas en esta situación podría matar a Shinsm. Un golpe de refilón de aproximadamente la mitad de ellos lo aplastaría como un insecto en un parabrisas. Además de todo lo demás, la adrenalina le estaba dando el impulso suficiente para competir. Y Kei no podía romper los límites humanos básicos con testigos. Para ello, Shinsm contó. Kei no llegó a seguir un impulso que decía que ponerlo en control de su misión era una gran idea, pero agarró el brazo de Shinsm y evitó que se acercara más al peligro. Shinsm-kun, tienes que regresar. ¿Y tú no? Shinsm solo pudo hacerla a un lado porque la mayor parte de su atención tenía que estar en Midoriya. No voy a sentarme ahí con los pulgares en alto. Kei tiró de Shinsm hacia la izquierda justo cuando un contenedor de basura público salió volando por el espacio que él acababa de ocupar para discutir con ella, arrojado al otro lado de la calle por el irreflexivo movimiento hacia atrás de un monstruo. Se escuchó un estrépito metálico detrás de ellos, con colillas de cigarrillos y trozos de papel esparcidos por el viento. Al otro lado de la calle y a lo largo de cuadras enteras de la ciudad, la lucha continuó sin cesar. Lo siento, ¿decías? El tono de Kei era fulminante. Soltó el brazo tembloroso de Shinsm, escaneó el área y no se animó en absoluto por lo que vio en medio del polvo y el humo. Y los gritos. Maldita sea la densidad de población de esta ciudad. Shinsm vaciló y tragó saliva. Sus ojos recorrieron el caos. Hubo un temblor sutil recorriendo todo su cuerpo que solo Kei estaba lo suficientemente cerca para verlo. Y, si vienes conmigo, no te quedes atrás y no discutas, dijo Kei, antes de que Shinsm pudiera reunir suficiente compostura para volver a decir una frase cortante, incluso como mecanismo de defensa. El monstruo Mu apenas estaba a la vista, todavía avanzando a tirones por la calle. Shinsm asintió, con la boca cerrada con tanta fuerza que sus labios estaban casi blancos. Probablemente fue una idea terrible, pero Kei aún así dijo. Está bien. Mantente cerca, Shinsm-kun. La criatura no fue tan difícil de rastrear, aunque solo fuera porque cargó directamente a través de calles en su mayoría abandonadas y tenía la forma de una araña a la que se le pedía que cumpliera con los diseños del esqueleto humano. No había nadie más corriendo tras él para actuar como una especie de corriente hecha de personas, por lo que los únicos obstáculos para atraparlo eran su velocidad y los restos de las peleas con superpoderes. Y después de que Kei pasó junto a un auto volcado, más o menos los esquivó a todos. Lo persiguieron durante casi 20 cuadras caóticas. Bloques del 1 al 5. Un héroe fue arrojado a través de una parada de tránsito por una versión amarillenta de lo que había agarrado a Midoriya. Kei agarró el brazo de Shinsm y lo arrastró más rápido para mantenerlo alejado de los cristales voladores mientras el monstruo se distraía porque sus brazos repentinamente escupían sangre. Snipe estaba cerca. ¿Tienes el número de un profesor?, preguntó Kei, mientras los dos seguían al monstruo por un callejón. Yo sí. Shinzo jadeó. No quiero distraerlos, dijo Kei, mientras pateaba un bote de basura para apartarlo del camino de Shinsm, pero algún respaldo específico sería realmente bueno ahora mismo. Especialmente porque la misión real de Kei era tanto defender a los estudiantes del agua como ayudar a derrotar al villano llamado All for One. Como en ese momento solo parecía haber un objetivo importante en riesgo, ella iba a por ello. El estado de Midoriya probablemente tendría que actualizarse a amigo correctamente después de este punto. Ser secuestrado cerca de Kei parecía ser un rito de iniciación. Bloques del 6 al 10.
Present Mic llegó a la escena y gritó con su amplificación direccional a todo trapo, derribando a una criatura voladora en el aire y poniéndola al alcance de The Atarms. El villano fue empujado calle arriba hacia uno de sus compatriotas, y Shinz Mikey pasaron desapercibidos mientras seguían al monstruo que giraba bruscamente hacia una calle lateral. Todavía les zumbaban los oídos, pero al menos sus tímpanos estaban intactos. ¿A dónde diablos se fue Uchiha? Ni idea. Aunque hubiera sido conveniente si Kei lo supiera. Obito podía cuidar de sí mismo, pero Kei realmente apreciaría si se tomara el tiempo para cuidar de Shinz también. Kei no estaba segura de poder hacerlo en este momento. Bloques del 11 al 19. Una sombra pasó por encima cuando Mt. Lady pasó por encima de una pequeña tienda y se adentró en el caos. Detrás de ella, el fuego ardía intensamente y caía como fuego de artillería sobre una criatura que se parecía mucho más a la de la Uso. Kei llevó a Shinzma a una calle lateral opuesta a todo ese asunto, porque los Mu parecían estar tan empeñados en evitar a los héroes como ellos. En realidad, su andar era incluso peor de lo que esperaba, lo cual ya era decir algo. La respiración de Shinzma se estaba volviendo irregular. Aún así, se negó a darse por vencido y esconderse. Sabes, si tú no, Gekko. Shinzo-kun él también es mi amigo. Kei odiaba el margen de maniobra que esa declaración le arrancaba a su corazón de felpudo. Cuando la gente lastimaba a sus seres queridos, había poco que Kei no haría para cambiar la situación si pudiera. Esto sería mucho más fácil si te hubieran pillado con un disfraz diferente. ¿Eso crees? Aún así, no todo fue inútil. Si bien la criatura era rápida, la mayor parte de su éxito no se debió a su velocidad Kirk. En cambio, solo parecía capaz de hacer un uso intermitente de una ráfaga de supervelocidad, menos de un segundo por cada uso, según los cálculos de Kei. Si bien eso hizo que su capacidad para esquivar ataques fuera casi tan buena como la de un shinobi durante la duración de su Kirk, también significó que hubo hasta 20 segundos seguidos en los que tuvo que confiar solo en la longitud de su extremidad distorsionada para mantenerse adelante. Eso y la necesidad de Kei de adherirse a las limitaciones humanas. Kei necesitaba una sincronización precisa, pero afortunadamente eso fue bastante fácil. Mientras ella y Shinz perseguían al Mu que corría salvajemente por callejones y contenedores de basura, ella hizo medio sello con la mano y comenzó a formar una bala de dragón de agua del tamaño apropiado para enredar sus delgadas patas. Bloque 20. El monstruo llegó al cruce en T del callejón interior y fue hacia la derecha, pero esta vez Kei estaba listo. Látigos acuosos salieron de los charcos y agarraron su brazo y pierna derechos el tiempo suficiente para que la bala del dragón de agua surgiera sobre su cabeza y bloqueara su salida. Midoriya farfulló, completamente empapado, pero su captor chilló como un pájaro enojado antes de intentar volverse contra Kei. Pruébanos, bestia recalcitrante. Viniendo de ti, eso es hilarante. Shinzmu se estrelló contra el brazo que Kei lanzó para bloquear su avance, exactamente como lo haría una protectora mamá del fútbol. Tosió, la amenaza del monstruo hacía que fuera poco probable que discutiera. En respuesta directa a la renuencia del monstruo a liberar a Midoriya, Kei apretó su ninjutsu de agua en más cadenas de agua que látigos de agua. Le pasó el control de la bala del dragón de agua y sus carbones de metros de largo a Isobu, confiando en romperle los brazos como cerillas antes de que recuperara su Kirk de aumento de velocidad en lugar de dejar que se alejara nuevamente. Tenía una fuerza inhumana de la misma manera que Obito la tenía, y la fuerza de voluntad de Kei se dedicó principalmente a evitar que se soltara de su agarre. Y aunque había jugado bien con Kirishima, esta criatura se estrangularía por ella si seguía retorciéndose. Y por alguna razón, los intentos de la criatura de luchar para liberarse no implicaron pasar por todo con Midoriya a cuestas. Kei ya tenía una idea de por qué antes de que ella y Shinz lo alcanzaran, y la confirmación llegó en forma de la doble patada voladora de Aizawa Sensei en su cara. Debido a que no tenía intención de hacerle la vida más difícil de lo que ya lo hacía, Kei dejó que Aizawa Sensei pasara a través de las cadenas de agua y la cabeza del dragón sin que tres obstáculos separados lo acorralaran. Esto significó que cuando golpeó al monstruo, todos salieron volando. No bajes la guardia, Siseo Isobu.
Frente a ellos, el ninja del contenedor de gangas, el clon de Mu y Midoriya se detuvieron cuando finalmente golpearon un contenedor de basura con suficiente fuerza como para estrellarlo contra una pared de ladrillos. El metal chirrió y la goma patinó, pero el peso combinado de todos los involucrados no logró voltear el contenedor. El monstruo abrió la boca para rugir, solo para encontrar resistencia cuando Midoriya, envuelto en un relámpago verde y un brillo extraño, clavó su puño libre directamente en la mandíbula de la criatura desde abajo y le echó la cabeza hacia atrás. Mientras su cerebro golpeaba la tapa colapsada del contenedor de basura, Midoriya se soltó de su agarre y cayó a suelo sólido justo cuando Aizawa Sensei comenzaba a pisar la acera. Kei lanzó una mirada inquisitiva a Shinzm con un brazo extendido hacia la inminente pelea. Shinzm, casi doblado y jadeando, le tendió su teléfono. La foto de contacto en exhibición tenía una foto de un gato negro usando una versión en miniatura de las gafas de combate y el arma de captura de Aizawa Sensei. La llamada todavía estaba en curso. Eso explicaba eso, supuso Kei. Shinzm también terminó siendo con quien Midoriya se estrelló primero mientras se tambaleaba hacia un lugar seguro, con Kei dando un paso adelante para bloquear la línea de visión de la criatura con la cabeza acuosa del dragón lista. Detrás de ella, podía escuchar la respiración entrecortada de ambos niños. Kei ni siquiera estaba sin aliento, pero su corazón latía con fuerza por los nervios ahora que tuvo tiempo de darse cuenta. Eso había estado demasiado cerca. Y en cuanto a la paliza que recibió el monstruo, fue bastante suave a pesar del uso de su Kirk por parte de Aizawa Sensei, señalado por su cabello al viento, y también de sus puños. El monstruo sufrió una fractura en la mandíbula y probablemente una conmoción cerebral antes de ser envuelto en el arma de captura de fibra de carbono y atado al contenedor de basura. Fue, al final del día, mejor de lo que Kei habría reaccionado si no fuera por el testimonio de los testigos que podrían causar problemas. Por un lado, el monstruo fue capturado vivo. Para Usuo Electric Boogaloo, hoy no fue tan horrible como podría haber sido. Todavía. Tan pronto como Kei pensó eso, Aizawa Sensei se volvió hacia ellos. Bien. Kei dejó caer la cabeza del dragón y las cadenas con un sonido, dejándolas caer en el desagüe pluvial. Si la ciudad no estuviera en llamas y si Aizawa Sensei no hubiera estado usando gafas protectoras, Kei imaginó que dirigiría toda la fuerza de su mirada hacia ellos. Especialmente ella, por usar su Kirk de manera tan imprudente. Ve a refugiarte, ahora. Si Kei hubiera sido un adolescente normal, ese tono gélido le habría hecho temblar las rodillas. Tal como estaban las cosas, se preguntó dónde había desaparecido Obito y por qué no se había reunido con su grupo antes que con un tipo que explícitamente no podía teletransportarse. Midoriya logró decir: sé bien, Aizawa Sensei. En su segundo intento. Detrás de él, Shinzm ni siquiera se molestó en intentarlo. Aizawa Sensei todavía dijo algo en voz baja que probablemente no debía pronunciarse frente a niños. Afortunadamente, la escuela terminó por ese día. Sin embargo, en lugar de concentrarse en eso, Aizawa Sensei se llevó una mano a la oreja. Era Zereat para enviar. He sometido a uno de los villanos. Consígueme un transporte. Hubo un crujido electrónico antes de que una voz metálica sonara al otro lado de la línea. Aizawa Sensei recitó la dirección en respuesta, luego comenzó a separarse del arma de captura de la longitud necesaria para mantener al monstruo atado. Kei notó el cuchillo de combate usado para recortar la tela. Le recordó al Kevlar, aunque la comparación era algo débil. El arma de captura probablemente no era a prueba de balas. Les siseó a todos cuando Kei avanzó. La negociación parecía no estar más sobre la mesa ahora que con su extraño primo. El gnomo era un primer plano mucho más extraño. Claro, un ojo le recordó a Kei criaturas mitológicas de medio mundo de distancia, pero muchos otros detalles no tenían sentido. Su formación médica era incompleta y su comprensión de los quirks lamentablemente insuficiente, pero y eso definitivamente parecía un cerebro humano. Muchos animales tenían cortezas cerebrales de diferentes formas y tendían a no tener tantos pliegues.
No podía haber ningún daño hecho específicamente en su cabeza, que no hubiera venido de Aizawa Sensei, pero ¿de dónde había venido exactamente esta cosa? ¿Había una familia en algún lugar que desarrolló el Kirk del cerebro expuesto con superfuerza a los 4 años? ¿O era esta una situación como la de un niño adyacente a Future Sasuke llamado Higo, y la familia tenía un Kirk base que se volvió loco debido a factores ambientales? Probablemente no era un misterio que se resolvería hoy. Midoriya-san, Shinzum-kun, ¿están ambos bien? Susurró Kei, mientras Aizawa Sensei hacía lo suyo. No bajó la guardia, pero empujó a Midoriya con el codo mientras se alejaba de la cosa Nu. Eso creo. Midoriya ya no brillaba, pero tampoco parecía herido. Dado que el clon de Mu no podía amenazar a nadie, todo se debía a la cantidad de experiencia que tenía en combate. Y la adrenalina se dispara. Solo, un poco tembloroso. Estaré bien. Shinzum no podía quitarle los ojos de encima al monstruo. Alguien que no supiera buscarlo no habría visto el temblor en sus extremidades, sin relación con su respiración aún entrecortada. Kei lo hizo correr para entrenar, pero 3 kilómetros a velocidad de pánico no era nada despreciable. ¿Quién diablos es ese? En este punto, dijo Kei cuando Aizawa Sensei finalmente volvió su atención a ellos, esa podría ser la pregunta equivocada. ¿Era Seread? ¿Dónde está el refugio más cercano? Aizawa Sensei definitivamente notó su uso del nombre en clave de su héroe, pero no hizo comentarios al respecto. En cambio, parecía como si estuviera a punto de dar una orden. Kei escucharía, aunque solo fuera para respetar su tapadera. Esto fue cuando, como Kei supo más tarde, Endeavor se enfrentó al enemigo a 10 cuadras de distancia y golpeó a una de las otras extrañas criaturas clonadas con un infierno. La criatura imitó el mismo ataque a cambio, pero con mucho menos control. La primera vez que alguien en su pequeño tramo de callejones de la ciudad se enteró de esto fue cuando la ruta más corta de regreso a la estación de tren se convirtió en un infierno imponente que tiñó el cielo de color naranja sobre sus cabezas. Aunque Shinzumi y Midoriya se estremecieron, Kei simplemente arrastró un nuevo paraguas de agua entre su grupo y el calor inminente para reducir un poco el impacto. Formaba un interesante patrón de colores contra el humo y las nubes detrás del escudo de agua, pero Kei tenía que preguntarse cuántos problemas se avecinaban. Shinzum resumió los sentimientos de todos diciendo: bueno, eso es simplemente genial. Kei suspiró, pero decidió que no valía la pena quejarse a estas alturas. La dirección de esa enorme tormenta de fuego era aproximadamente lo que ella habría supuesto que era el camino más rápido de regreso a la estación de tren. Con suerte, los civiles de allí todavía estaban a salvo. Demonios, necesitaban estar en una posición mucho mejor que Kei y su actual grupo de héroes y aspirantes para seguir vivos. A Aizawa, por supuesto, no le molestaba la idea de moderación de sus compañeros héroes profesionales. O explosiones de fuego masivas en general. Había estado en el juego demasiado tiempo. Él simplemente dijo: sígueme. Midoriya y Shinzum se apresuraron a obedecer. Una vez que pasaron junto a él, el rostro cubierto de gafas de Aizawa Sensei apuntó directamente hacia el de Kei, y él movió ligeramente la cabeza en la dirección en la que quería que se movieran. Kei, de hecho, estaba cerrando la marcha. Semioficialmente. ¡Hurra! Ella trotó detrás del resto del grupo con aproximadamente la mitad de su atención en los giros y vueltas de la ciudad, mientras el resto de su cerebro mantenía los engranajes detrás de su sentido de chakra funcionando. Ella todavía no había visto a Obito. Había dicho que estaría bien, y Kei en general estaba inclinado a creerle, pero Kamui hizo que su vista se deteriorara y tenía un límite de 5 minutos. Una vez que se le acabó la resistencia, Obito era mucho más vulnerable a los ataques convencionales que Kei. Era solo que usaba su chakra de manera lo suficientemente pragmática como para que el problema rara vez surgiera durante la mayoría de las peleas. ¿Dónde diablos estaba? Y además de posiblemente acampar en Kamui esperando a que ella finalmente se deshaga de los no shinobi. Esa era una posibilidad, por remota que fuera durante una crisis. Normalmente, Obito no pudo suprimir su firma lo suficiente como para escapar de sus habilidades de sensor de chakra. Solo le hacía bromas cuando tenía el margen para el humor.
Hay una posibilidad diferente. Estoy intentando con todas mis fuerzas no preocuparme, ¿sabes? Eso no ayuda. Sin embargo, Aizawa Sensei dirigió al grupo de estudiantes desaliñados, incluido Kei, aunque mantuvo un estado constante de bajo nivel de desorden, a través de las laberínticas callejuelas de la ciudad. Dado lo que había visto hasta ahora, Aizawa Sensei estaba actuando como un traseur tomándose las cosas con calma con los novatos. Le costaba creer que alguien en su grupo, aparte de Shinsm, se vería frenado por el terreno o el acondicionamiento físico si subían a los tejados, pero la prohibición del uso público de Kirk se extendía incluso hasta el punto de salir de situaciones peligrosas. Incómodo en el mejor de los casos, como siempre. Shinsm rompió el prolongado silencio incómodo con un cauteloso: ¿sabes lo que dijiste hace un rato sobre meterte en problemas con los Quirks? Sí lo hago. Que ya había dicho bastantes cosas. Había pensado en personas mucho menos caritativas en mayor número. ¿Vas a estar bien? Kei se encogió de hombros. Si no lo era, había opciones. No profundizaría demasiado en ellos hasta que fuera necesario. Lo digo en serio, Gekm-kun. ¿Es este realmente el mejor ti? Aizawa Sensei los hizo callar bruscamente, silenciándolos a ambos. Mientras Aizawa Sensei los dirigía hacia la sombra de lo que parecía otra larga cadena de restaurantes, tiendas y cualquier otra cosa que hubiera en las calles laterales, parecía que ese momento probablemente se acercaba. El desorden de edificios que había por aquí probablemente estaba más lejos de los combates. De lo contrario, incluso el héroe profesional menos responsable del mundo los mantendría en movimiento. Si siguen esta calle, dijo Aizawa Sensei mientras se volvía hacia ellos, giré a la derecha y hablé con el cordón policial. Los llevarán a un refugio. Kei estaba apenas acomodándose en este pensamiento en su fachada de no combatiente cuando su atención se desvió casi a la velocidad del sonido. Cualquier otra cosa que Aizawa Sensei intentó decir se desvaneció en un estruendo áspero cuando se dio la vuelta y comenzó a correr de regreso por el callejón. El chakra de Obito, brillante y aullante como una alarma de incendio en acción, atravesó su conciencia en el momento exacto en que una segunda ráfaga de fuego se lanzó hacia arriba desde unas 5 cuadras de distancia. Ambos se cortaron en una fracción de segundo. Kamui. El fuego no fue él. No era chakra en absoluto. Obito no podía hacer ambas cosas a la vez. Kei dobló la esquina mientras dejaba un rastro de agua como cintas mortales, cortando la línea de visión de los nativos de Tokio, y aceleró. Los siguientes segundos fueron borrosos. Ella encontró su problema. Ella hizo. También tuvo una severa visión de túnel durante el viaje a la azotea, incluso mientras usaba su Kirk. No sintió como si su cerebro se volviera a encender hasta que se dejó caer del techo plano del segundo piso y aterrizó frente a su mejor amiga, incluso si tuvo que deslizarse por una tubería de drenaje parte del camino para continuar con la farsa. 1. Obito, con sangre saliendo de su ojo y 2 cuchillos de combate saliendo de su brazo Setsu. La sangre le manchaba la mejilla y no se movía por sus propios medios. 2. Todoroki Shinto, vestido con un disfraz de héroe en lugar del uniforme de la Oya aún agarrando el brazo izquierdo de Obito como si estuviera rescatando a un civil. Con medio alboroto poniendo fin a sus pensamientos, Kei se preguntó si las habilidades de teletransportación en la línea de visión de Obito podrían haber necesitado algo de trabajo. O tal vez se había quedado sin chakra antes de poder salir del problema con un pasajero. El resto de su cerebro exigía, independientemente de la influencia de Isobu, que fuera directamente hacia quien había hecho esto y arrancara caras de los cráneos. Nadie lastimó a sus amigos y se alejó. Este parece un momento excelente para tirar por la ventana todas las reglas de enfrentamiento. Obito, Todoroki-san, comenzó Kei, después de luchar contra su ira hasta convertirla en algo manejable. ¿Qué pasó? Todoroki apoyó a Obito contra un trozo de ladrillo y dijo. Se arrojó frente a un cuchillo. No sé por qué. Hola Kei. Obito dijo con un tinte sardónico, incluso mientras Kei se agachaba frente a él.
Al menos 4 venas en su ojo derecho estaban destrozadas, y Kei no sabía dónde diablos había estado usando todo su tiempo, pero esperaba que valiera la pena. De todos modos, deberías preguntarle a ese asqueroso, de esa manera. Intentó apuñalar a este niño. Kei hizo una pausa. Sabía cómo sonaba cuando Obito mentía. Sabía exactamente quién lo había puesto en esta posición. Y este era un callejón sin salida. Otro aspirante a héroe, dijo la figura iluminada más cerca de la entrada. Vio la sombra de una katana astillada mientras giraba por completo, con el agua enrollándose alrededor de sus antebrazos como serpientes. Bien. Este día siguió mejorando. Capítulo 40. Congelación. Kei no atacó de inmediato. Entre su temperamento a Isobu, la tensión de permanecer quieta significaba que estaba temblando de pies a cabeza. Milagrosamente, mantener a raya ese impulso de quitar el resto de la cara de Stein de su cráneo no resultó en que sus músculos vibraran fuera de sus huesos. En cambio, aflojó la mandíbula lo suficiente como para decir con voz fría: ¿Quién se supone que eres? Nadie en especial, fue la respuesta engañosamente tranquila de Stein. Simplemente la única persona dispuesta a poner héroes falsos en su lugar. Por un lado, Kei odiaba las bromas y eso se duplicaba con las personas que apuñalaban a sus amigos. Por otro lado, este tipo habría sido el objetivo perfecto para el Kirk de Shinsm si los hubiera alcanzado. Mátalo. Les ahorrará a todos tiempo y energía. En una mano libre de Setsu, Isobu tenía razón. Probablemente Stein ya estaba atrasado en recibir múltiples cadenas perpetuas consecutivas o en el corredor de la muerte. Entonces, ¿atacaste a 2 adolescentes con una espada? Obito habló detrás de Kei. Todoroki no logró hacerle callar, si es que lo intentó. ¿Tomaste una especialización en doble pensamiento para ir junto con ese título en ciencias políticas o qué? Obito, ahora no es el momento, espetó Kei, sin mirar atrás. Era muy divertido tener a Obito cerca mientras lo reducían a su papel de bocazas jactanciosas de su infancia. Sus insultos se volvieron más creativos porque no podía hacer nada más. Sabiendo eso, Kei nunca debería haberle presentado a Obito 1984 y sus similares en busca de municiones. O el concepto de universidad. O dejar que llegue a una situación en la que podría quedarse sin uso de Kamui justo enfrente de un asesino en serie despiadado y lleno de su propio ego y ser apuñalado por ello. Hoy fue un día. Kei había invertido meses de trabajo en su portada y estaba siendo eliminada en 1 hora. Todoroki se puso al nivel de Kei, y ella miró para encontrar su mejilla izquierda manchada de sangre debajo de la cicatriz de la quemadura. No se parecía al suyo. En realidad, a pesar del hollín y el sudor, Todoroki no parecía herido en absoluto. Quizás la lesión de Obito le había ahorrado ese destino. ¿Hielo y fuego? Preguntó Kei, por la comisura de su boca mientras volvía su mirada a la taza enmascarada de Stein. Sí. Y agua, para ti, dijo Todoroki. Ahora que Kei realmente lo escuchó hablar, su voz era bastante controlada y tranquila, considerando la situación. Por otra parte, él y toda su clase se habían enfrentado a villanos antes. Quizás esto fuera normal. Tal vez él estaba evaluando su reacción de la misma manera y se le ocurrieron un montón de signos de interrogación. Ninguno de ustedes aprecia la gravedad de mi trabajo, se quejó Stein, pero usando un tono que parecía indicar que pensaba mucho más en su búsqueda autoimpuesta que cualquiera de ellos. Levantó su katana astillada hasta que estuvo al nivel de su cara y. Está bien, pasó su lengua demasiado larga por la parte posterior para evitar cortarla, pero ese era un sólido 8 en la tarjeta de puntuación de la vibra Orochimaru. Eso era mucho más alto de lo que tenía derecho a ser en un mundo que no había engendrado a Orochimaru. El hijo de Endeavor y la chica que se burló de los reflectores del festival deportivo. Para cambiar cualquier cosa en este mundo, para convertirse en un héroe que valga algo, se necesita convicción. Se necesita fuerza de voluntad. Y eso es lo que los debilita a ambos. Kei consideró el punto de Stein durante unos 5 segundos. Era cierto que carecía del tipo de convicción necesaria para ser una heroína, pero ¿cuándo carajo alguna vez había dicho que quería eso? La gente de por aquí era muy presuntuosa.
En cuanto a Todoroki, bueno, se había perdido su partido de semifinales y no estaba segura de qué estaba hablando Stein. Puedes marcharte, dijo Todoroki, con una voz admirablemente tranquila. El hilo de ira que lo unía parecía apagado de alguna manera, y eso había sido una gran cantidad de fuego antes. Simplemente date la vuelta y déjanos en paz. Si hubiera dicho sin daño, sin falta, que ella habría hecho girar a Freserburn como un bailarín de salón para obligarlo a mirar mejor a Obito. Entonces, ¿qué pasaría si Obito finalmente pudiera ignorar una gran cantidad de daño y hubiera sido apuñalado en el brazo que no sangraba? No debería haberse lastimado en primer lugar. El agua a lo largo de sus brazos vibró tristemente cuando Isobu dio a conocer su opinión. Stein era el tipo de persona que necesitaba un buen empujón, verbal o de otro modo. Lástima para él que Kei no fuera la persona adecuada para ello. Había apuñalado al mejor candidato que conocía. Ve a luchar contra un héroe real, gruñó Kei. Alguien a quien le pagan por tratar con gente como tú. Kei no estaba dispuesta a admitir sus raíces mercenarias ante un idealista retorcido como este. Si ya estaba lo suficientemente jodido como para decidir que asesinar a estudiantes de secundaria era su imperativo moral, probablemente no tenía sentido echar más leña a esa llama. No, a menos que fuera literal. El punto de Kei era que quería ver a Stein prendido fuego. Los débiles de corazón, los héroes falsos y los criminales serán purgados, dijo Stein, ignorando la oferta de clemencia como si pensara que era un jodido mártir mientras se lanzaba de cabeza a las fauces de Isobu, ya no contaminarán esta sociedad. Me doy cuenta de que probablemente podríamos golpearnos la cabeza contra una pared de ladrillos como esta y eventualmente pasar, dijo Isobu, pero parece que un mejor uso de nuestro tiempo sería matarlo ahora mismo. Hasta que esta sociedad no despierte y se rectifique de acuerdo con la justicia, nunca pararé, finalizó Stein. Apuntó su espada hacia ellos con una floritura que la madre de Kei la habría regañado por usarla en una pelea real. Entonces, dato curioso. El Kirk de Stein te paraliza si se traga tu sangre. Si te cortas, estarás jodido. Obito llamó detrás de ellos, ahogando el resto de cualquier discurso de engrandecimiento que el asesino en serie pudiera hacer. Dejó escapar una risa ligeramente histérica mientras Stein lo miraba con más intensidad que antes. Apesta y lo odio. Kei se pellizcó el puente de la nariz, justo donde lo cruzaba la cicatriz. Este día se había convertido en un caos desde el momento en que pasó por la estación de tren. La diplomacia apestaba. Todo apestaba. Incluso cuando Stein comenzó a acercarse, Kei pensó en cosas menos caritativas. Pero al final ella era una profesional y cambió de posición hasta que ella y Todoroki estuvieron casi espalda con espalda para presentar una fuerza unida contra alguien que los quería a todos muertos. El hielo salió disparado desde donde Todoroki plantó su pie derecho, formando un arco por el callejón tan rápido como lo había hecho durante el festival deportivo donde dirigió la masa principal y congelando el resto del callejón en una capa de 1 centímetro de espesor. La escarcha cubría la basura, el barro y el pavimento, y el aliento de todos era visible en el frío repentino. Sin decir una palabra, Todoroki estableció el control del campo de batalla y dejó en claro que cualquier intento de acercarse se encontraría con un rápido viaje a la Antártida para el infractor. Me pregunto si está intentando cubrir una deficiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Para ser justos, Todoroki probablemente no pasó la mayor parte de su infancia entrenando para luchar con espadas y alrededor de ellas. Kei se deslizó hacia una postura inicial de taijutsu arrancada de la de Kakashi, porque la de Gai era un poco menos compatible con su cobertura. Sin embargo, su ninjutsu de agua tendría que sustituir al cuchillo habitual. Un luchador con menos experiencia habría atacado de cabeza a los dos niños equipados con Kirk con un abandono imprudente, asumiendo que su condición de novato significaría que se escaparían y huirían o simplemente dudarían un segundo de más. Era el mismo instinto de lucha, huida y congelación, intensificado aún más de lo que los civiles del taller se habían enfrentado hacía apenas 10 minutos. Y si Stein se hubiera apresurado, Kei no habría dejado de golpear hasta dejar de moverse. Stein era un poco mejor que eso. 2 cuchillos volaron hacia la cara de Todoroki, haciéndolo alejarse y detener su ataque.
Su intento de esquivarlo fue demasiado pequeño, demasiado tarde y habría resultado en una mano empalada. Excepto por cómo Kei lanzó un brazo envuelto en agua en su camino, atravesando el campo de visión de Todoroki sin pensar y golpeando las espadas a un lado. Si Stein pensaba que ganaría tan fácilmente, no sabía a quién estaba amenazando. Como era apropiado, para una pelea que involucraba a un shinobi. El metal chocó contra el cemento y todo empezó. Kei se agachó y el fuego de Todoroki estalló sobre su cabeza lo suficientemente cerca como para que casi hiciera que su cabello húmedo se rizara. No estaba acostumbrada a luchar junto a un lanzallamas que caminaba y hablaba de la forma específica en que lo hacía Todoroki, pero había estado en el equipo Minato desde que tenía 9 años y entrenaba junto a Obito en particular durante más tiempo. No es la primera vez que esa práctica de trabajo en equipo resultó útil. Mientras Todoroki cambiaba de postura detrás de ella, ella preparó el campo de batalla empapando el callejón con 3 centímetros de agua. Justo en ese momento, columnas de hielo se elevaron como estalagmitas heladas, lo que obligó al asesino en serie a retroceder o quedar empalado. Al tratar con alguien cuyas opciones a distancia básicamente parecían reducirse al lanzamiento de kunai, Kei bien podría haber sido el escudo definitivo. La gente generalmente se estremecía cuando les arrojaban cosas intencionadamente, ya fuera peligrosas o no. La mayoría de los cerebros simplemente no procesaban los proyectiles de alta velocidad lo suficientemente rápido como para hacer la distinción, lo que resultaba en cosas como agacharse en la dirección equivocada o tratar todo como un peligro potencial. En general, era más seguro. Kei estaba demasiado acostumbrada a que le arrojaran objetos afilados a la cara. El hielo se hizo añicos bajo un solo golpe de la katana astillada de Stein. Al menos, el hielo sirvió como una base decente para la fuerza de Stein. Arrodillado, Kei cortó con 2 látigos de agua más finos como agujas para derribar aún más cuchillos arrojadizos en el aire. El metal llovió alrededor de los pies de Kei. Una vez más, Stein intentó acortar la distancia. Y para no ser shinobi, era rápido y maniobrable. Hizo muchas de las mismas tonterías de parkour que hizo Aizawa Sensei, probablemente por la misma razón. Aprovechar un kit con restricciones que solo importaban si no podía obtener la primera sangre. Y no mucha gente en Tokio pasaba su jornada laboral preparada para ser atacada por un imbécil con una katana, ni siquiera entre los héroes. Kei lo era. Kei había sido el idiota con una katana en más de una ocasión. El fuego ahuyentó a Stein nuevamente, seguido de una ráfaga de púas heladas del suelo y las paredes del callejón que desviaron aún más cuchillos entrantes gracias a la suerte. Kei se encargó del resto, pero tuvo que preguntarse, ¿cuántos tenía? ¿Negación de área? Preguntó Todoroki, apenas audible por la ráfaga de fuego y el casi inmediato choque de hielo que siguió. Yo me encargaré del alcance extremo. Y en un día mejor, habría estado feliz de sentarse y ver a Todoroki hacer todo el trabajo. Hoy no. O no, mientras le hago la vida difícil. La paciencia de Kei se redujo hasta el punto de estallar. Al diablo con el heroísmo, al diablo con lidiar con esto. Toda esta pelea fue inútil. Ella no necesitaba estar aquí, y las creencias de Stein eran tautologías tan inútiles que difícilmente justificaban una tribuna literal. Por lo tanto, ella no le permitiría más oportunidades de hablar. Las manos de Kei se movieron borrosas. Liberación de agua. Pared de agua. Un tifón en miniatura llenó el espacio entre su pequeño grupo y Stein, el agua rugiendo como el dragón Kei tan favorito durante el festival deportivo. Avanzó a grandes zancadas mientras la explosión azotaba todo el callejón y lo empapaba todo, desde el callejón sin salida hasta la calle, casi hundiendo su brazo en las profundidades del remolino de escombros de la pelea. Había personas que podían controlar el agua o nadar lo suficientemente bien como para evitar la trampa con bordes de acero que ella podía tender en un instante, pero Stein tuvo que ir y apuñalar a uno de ellos. Y sin siquiera obtener ninguna ventaja material para encuentros posteriores. Cualquiera que la hubiera visto en el festival deportivo podría adivinar su próximo movimiento, pero Stein se había vuelto demasiado testarudo en su búsqueda de una sociedad justa.
Cintas de agua se alejaron en espiral del asesino enmascarado, drenando la inundación que bloqueaba el callejón en una esfera compacta de la cual solo habría escape si Kei lo permitía. Prisión de agua, murmuró Isobu junto con sus pensamientos. Era tanto una declaración de objetivos alineados como una promesa de que se comería el coste de chakra de las actividades de hoy. Eso dejó a Kei sosteniendo una prisión de agua con Stein dentro, junto a su brazo derecho. Tal vez como una leve advertencia, su mano estaba firmemente apretada alrededor de su garganta. Con un gruñido, lo arrastró fuera del centro del callejón, donde en el mejor de los casos era un badén, y estrelló su cuerpo completamente empapado contra el ladrillo. La prisión de agua se deformó, pero se mantuvo incluso mientras ella lentamente despejaba sus vías respiratorias y dejaba que su rostro saliera de la burbuja. Incluso ahora conocía las reglas. El hielo se arrastraba alrededor de la burbuja de agua cuando Todoroki dio un paso adelante, con la mano derecha apenas apoyada en su superficie. Cuando ella lo miró y arqueó una ceja bajo su flequillo húmedo, él simplemente dijo: «No parece que lleves esposas». Tenía razón. Kei admitió de mala gana, en el momento en que lo suelto, se rompe. Un poco de ayuda. Todoroki asintió, como si chicas extrañas y poderosas cayeran del cielo frente a él todos los días y, además, se pelearan con criminales. La burbuja pasó de agua a hielo cuando Kei perdió el control milímetro a milímetro, comenzando desde el exterior y avanzando hacia su mano y, por lo tanto, hacia la cara de Stein. Kei esperó hasta que el escalofrío de Todoroki dejó solo un pequeño y triste túnel, luego extrajo su brazo con un leve toque. Dejó a Todoroki para comprobar su trabajo en la primera cápsula criogénica del mundo, e inmediatamente regresó hacia Obito. Stein podía permanecer pegado a la pared como si alguien lo hubiera atado con cinta adhesiva allí durante el tiempo que le tomó a la policía llevar su trasero a prisión. ¿Cómo te fue?, Obito preguntó expectante, con el ojo firmemente cerrado incluso mientras la sangre aguada continuaba siguiendo los rastros de lágrimas por su rostro. No pude ver nada de eso, pero seguro que sonó como una pelea. Lo fue, no gracias a ti. Kei lo empujó contra el ladrillo. Mientras Obito hablaba y sonreía cuando captó la preocupación en su voz, por lo demás era tan receptivo y servicial como un saco de arroz. El Kirk de Stein claramente no había desaparecido todavía. ¿Qué pasó? La sonrisa de Obito se atenuó un poco. Vi a Todoroki allí, y como Stein obviamente iba a saltar sobre él, traté de detenerlo. Pensé que era al revés, dijo Todoroki secamente. Vamos. Eso no está bien. Obito se quejó. Kei ya había sacado un paquete de pañuelos de bolsillo sin abrir, y milagrosamente intactos, de su uniforme y se secó experimentalmente la sangre en su rostro, amortiguando su voz mientras continuaba, corriendo como un tipo rudo como un exaltado. Y su Kirk le falló, concluyó Todoroki suavemente. No esperaba quedarme sin energía en ese momento, maldita sea. Estaba tratando de ayudar a tanta gente como podía, incluyéndote a ti. No necesitaba ser salvo. Cállate y agradece, Obito se mordió la última palabra con un silbido mientras Kei tiraba bruscamente de su oreja, lo que cortó su diatriba unos 30 segundos antes. Su chakra crujió con orgullo herido, pero no era tan serio como él lo hacía parecer. Infló sus mejillas y se puso de mal humor en lugar de continuar, y Kei no recogió ninguna de las púas que indicarían ahí, me han apuñalado en alguien sin un brazo Setsu. Menos mal, supuso. Si bien el chakra era invisible antes de que se bombeara suficiente poder a una técnica determinada, la única razón por la que lógicamente necesitaría poner su mano sobre el ojo de Obito era para realizar un escaneo médico. Y sosteniendo una almohadilla de pañuelos allí jodió con las lecturas. En cambio, se concentró en mantener niveles de habilidad médica completamente mundanos, como si fuera definitivamente un civil. Espera, ¿ya se había manchado la sangre? ¿Obito? ¿Sí? ¿Cómo obtuvo Stein tu sangre exactamente? Si Kei no hubiera tenido su mano sobre su ojo, imagino que Obito la habría girado. Me lamió la cara, claro. Eso es espeluznante. Hay mucho que desempacar, excepto como, en un juicio. Eso es apenas la punta del iceberg, dijo Obito.
Hizo una pausa por una fracción de segundo y luego gimió. Oh, hombre. Juro que no quise hacer ese juego de palabras. Demasiado tarde. Kei ya sintió sus labios tirando hacia arriba. Vamos. Stein se mantendrá. Tienes que volver con Rin antes de que nos mate a los dos. Aunque ni siquiera es tu culpa que me lastimen. Obito en realidad no protestó cuando Kei pasó uno de sus brazos sobre su hombro. Y no es que esté tan herido. Realmente ni siquiera estaba tan asustado. Todoroki había regresado hacia Kei y Obito en ese momento y les dijo, fuiste apuñalado, paralizado y luego nos arrinconó. Si Obito hubiera podido, probablemente se habría encogido de hombros. Con el ojo todavía cerrado y una pequeña sonrisa descarada, dijo, no tenía miedo. Sabía que Kei vendría a buscarme. Todoroki tenía razón al parecer perfectamente escéptico. Esa no es excusa para lanzarte al peligro, murmuró Kei, como si no hubiera hecho lo mismo para ayudar a asegurarse de que Midoriya estuviera a salvo. Y te he fallado antes, Obito. En lugar de pensar en ese pensamiento, se volvió hacia Todoroki y le preguntó, Todoroki-san, ¿te importaría echarme una mano con? Bueno. Hubo otra breve pausa por parte de Todoroki. ¿Estás seguro de que no quieres que lo cargue? No, estoy bien. He hecho esto antes. Obito gimió. ¿Pueden ustedes dos no hablar como si yo no estuviera aquí? ¿Por qué no? Lo estamos haciendo con Stein mucho más. Kei se arrodilló para que Todoroki pudiera ayudar a Obito, aún paralizado, a ponerse de espaldas. Después de un poco de debate interno, se conformó con ir a cuestas donde la mayor parte del peso de él recaía sobre sus hombros, con sus brazos cuidadosamente alrededor de su cuello. Obito no pudo evitarlo, pero tampoco dejó de quejarse de que un acarreo nupcial le torcía el cuello. Claro, dejar su peso muerto parcialmente sobre los cuchillos que sobresalían de su antebrazo derecho no era genial, pero... Bueno, Todoroki lo notó. Esa fue probablemente la parte menos importante. Estas heridas no sangran. No es un brazo real. Perdí el verdadero hace un tiempo. Apestaba mucho peor que este. Obito inyectó más alegría en su voz de la que quizás era estrictamente necesaria. O convincente. Pero resulta útil. Hubo un breve momento de comprensión antes de que se le escapara otro gemido, solo que esta vez su rostro estaba lo suficientemente cerca como para que Kei lo golpeara con un lado de la cabeza. ¡Ay! ¿Por qué no puedo dejar de hacer juegos de palabras? Kakashi debe haber llegado a él. La resistencia es inútil. Y ni siquiera puedo moverme todavía. Obito no podía apartar la cabeza, por lo que Kei captó la explosión cuando levantó la voz para decirle a Stan. Oye, idiota, ¿cuándo se acabará tu Kirk? No puedo decirte eso, siseó Stan entre dientes. Incluso si me importara, lo cual no me importa. Gracias un montón. Fue la respuesta sarcástica de Obito. Todoroki ignoró este intercambio. Kei inicialmente se preguntó si esto se debía al desdén, como un emperador en lo alto de una pelea de gladiadores, pero Todoroki simplemente dijo, ¿viste algún héroe al que pudiéramos informar? Ninguno de nosotros tiene la autoridad para arrestarlo. Y yo puedo. No lo dejes en el hielo para siempre. Un parpadeo lento y de 2 tonos. Empezará a congelarse. Y luego su carne moriría y comenzaría a perder extremidades y demás. Kei no pudo reunir mucha simpatía y ciertamente no tenía ninguna esperanza de mostrar remordimiento en su expresión. Había lastimado a Obito y, por lo tanto, a Kei le estaba yendo bien al no quererlo horriblemente muerto. Fue otro guiño a las costumbres locales. Todoroki tampoco parecía que le importara mucho, pero Kei no lo conocía lo suficiente como para juzgarlo. «Podrías llamar a tu profesora», sugirió Kei una vez que recuperó el control. Está en la zona. Oh, Midoriya y Shinsun llegaron bien a la estación de tren. Esperaba verlos todavía siguiéndote por la ciudad. Incluso con todo el caos, dijo Obito, como si se le acabara de ocurrir la idea. La mirada de Todoroki se fijó en la de Kei mientras comenzaban a salir del callejón, en busca de una autoridad apropiada a quien imponerle el bienestar y la futura infelicidad de Stein.
Quizás dejar al supervillano congelado contra la pared fue un paso demasiado lejos. Literalmente. ¿Están todos bien? Eso ella lo sabía, al menos. Midoriya podría haber roto algunos huesos más en el último minuto, aunque los relámpagos y el brillo que había mostrado antes parecían prometedores. Eraserhead eliminó uno de esos extraños monstruos muy bien. Pero, estoy seguro de que se enojará porque me escapé. Dejar que Todoroki creyera que Kei acababa de entrar en pánico. No había ninguna manera de explicar el estallido de angustia de Obito de una manera que sonara razonable en Kid Tokyo. Todoroki suspiró, luego sacó su teléfono, que tenía con él, mientras que el de Kei todavía estaba en su mochila en alguna parte, y hojeó su lista de contactos. Muy pronto, estaba informando la ubicación de Stein a Aizawa Sensei. También tuvo cuidado de no quitar los ojos del asesino encarcelado, porque eso habría sido, en el mejor de los casos, peligroso. Mientras lo hacía, Kei y Obito se asomaron desde el callejón. Anteriormente, hasta donde ellos sabían, había 3 criaturas muy corriendo por la ciudad. Sin embargo, 3 por sí solos no habrían detenido a los héroes profesionales de una ciudad por tanto tiempo. A menos que el modelo particular de Chicken Fasemk Muscles fuera menos prueba de concepto y más producción, las criaturas que Kei había visto hasta ahora no estaban a la altura de su debut y necesitaban números para compensar la diferencia. No estaba segura de si eso sería un alivio a largo plazo o no. Esta estaba resultando ser una familia muy extraña, y la idea de que hubiera más miembros esperando entre bastidores era inquietante. Podrías derrotarlos fácilmente. Suponiendo que ninguno de ellos tuviera suficientes quirks, sí. Pero al menos el caos fuera de su pequeño cordón policial no oficial estaba tranquilo. Aparte de las travesuras de Stein, los combates en esta zona permanecieron concentrados unas 2 cuadras más arriba en la calle. Lo primero que Kei supo de la llegada de Aizawa Sensei fue un paso errante en la azotea del edificio más cercano. La segunda pista fue cuando Obito de repente recuperó todo el control de sus músculos y saltó como si alguien lo hubiera electrocutado. Soltó su cuello para asegurarse de que, de hecho, podía mover incluso su brazo Setsu e hizo un ruido alegre. Kei dejó caer a Obito sobre su trasero. ¡Ay! Kei, eso fue malo. Pero dejó que Kei pasara a su lado y en cambio se concentró en arrancar los cuchillos de su antebrazo derecho. Una sustancia pegajosa de color naranja blanquecino se esparció por la pernera del pantalón, comportándose menos como sangre y más como una fina savia de árbol. O jarabe de arce, aunque solo sea para llevar esta farsa mucho más lejos. El cabello de Aizawa Sensei estaba lacio nuevamente, pero su rostro con gafas apuntaba hacia la mancha aún pegada. Luego, se llevó una mano a la oreja y dijo por la misma radio que antes. Eraserhead para despachar. Otro villano ha sido sometido. Hubo una pausa de medio segundo mientras su cabeza se movía ligeramente en dirección a los niños, tomando en detalles de un vistazo, antes de continuar citando la dirección. En una escala del 1 al muerto, ¿en cuántos problemas crees que estamos metidos? Preguntó Obito, limpiando los cuchillos en sus mangas mientras los lanzaba hacia Aizawa Sensei. El metal cayó al asfalto. Kei se inclinó hacia un lado hasta que pudo susurrarle en voz alta al oído. ¿Por qué no vas a averiguarlo? Vete a casa. Obito no pudo pensar en una excusa para no obedecer. Ella lo vio intentándolo, pero la cobertura de Obito era incluso más delgada que la de Kei. Necesitaba irse antes de que alguien obtuviera demasiada información. Dicho de otra manera, ella necesitaba que él se fuera. Tal como estaban las cosas, Kei ya iba a tener las manos ocupadas antes de que una sola persona siquiera dijera una palabra sobre seguridad operativa. Que Obito se quedara no ayudaría. Antes de que Aizawa Sensei pudiera terminar su perorata al oficial de despacho a cargo de coordinar las travesuras de los héroes, quienquiera que fuera, Obito caminó directamente hacia una pared de ladrillos y desapareció. Sería mejor que un experto revisara su Sharingan. ¿Todoroki-san? Preguntó Kei, como si eso no acabara de suceder. ¿Qué? ¿Por qué sigues con tu disfraz de héroe? Pensé que la semana de prácticas había terminado. El último día aún no ha terminado, fue su seca corrección. Oh.
Mi papá es un imbécil, así que deja de preguntar. Aizawa Sensei no reaccionó ante la desaparición de Obito y continuó hablando con su voz quejosa. La situación estaba bastante bajo control. Stein estaba atrapado, Kei y Todoroki estaban ilesos y presumiblemente Shinji y Midoriya estaban escondidos a salvo en otro lugar. Podía permitirse el lujo de ignorar a un adolescente displicente, que sabía que era una planta, que se escapaba rápidamente. Probablemente todavía era una de las formas más anticlimáticas de poner fin a un alboroto con superpoderes. Kei se cruzó de brazos y esperó a que cayera la espada de Damocles. La conexión de radio murió con un clic audible incluso desde donde estaba Kei. Esto debería ser divertido.